Empieza su discurso hablando de que inicia la edad de oro de Estados Unidos. Algo, son palabras mayores. Trump puede, sin ser un Lincoln, sin ser un Reagan, sin ser un Roosevelt y sin ser un Kennedy, pasar a la historia como uno de los presidentes más importantes, por lo menos de este siglo. No sabía cómo funcionaba el Estado, la estructura, el swamp. No sabía qué profundidad tenía el swamp. Ahora ya sabe. Trump es una persona que sabe jugar el ajedrez, sabe jugar el juego del poder. Él empieza con jaque. Él empieza con todo. Y yo sí creo que aquí va a haber mucha gente que se va a quedar sin trabajo, gracias a Dios. La razón principal por la que Trump gana es justamente porque el Partido Demócrata, y digamos que la élite del Partido Demócrata, está absolutamente desconectada, primero, de la realidad y segundo, del ciudadano promedio americano. Presentado por Cruz Verde. Bienvenidos a Republicast, el podcast que defiende la República. El día de hoy están conmigo Rodrigo Arenas, Ricardo González, alias Richie, y Alejandro Palmieri. Y vamos a estar platicando un poco durante lo que dure este episodio, digamos, del tema más candente esta semana, que es la toma de posesión del presidente Donald Trump por segunda ocasión. Y tenemos la suerte también de que nuestro presidente editor, Rodrigo, estuvo en Washington en esos días, o sea que estoy seguro que va a haber mucha tela que cortar. Así que, bueno, sin más preámbulo, comencemos primero. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo te fue en Washington? Yo creo que todo el mundo quiere saber, especialmente por esa foto tan icónica con Javier Milei. Hola Rafa, hola Ale, hola Richie. Pues a ver, ¿qué les puedo decir? Washington fue una experiencia, pues yo la primera vez que asisto a estos actos y la verdad es que fue sumamente interesante. Una cosa que me gustó muchísimo es en la manera que celebran los estadounidenses, los americanos, esta transición democrática, ¿no? Y que, bueno, llevan 250 años celebrándola. Y eso creo que es importantísimo porque es algo que los latinoamericanos tenemos que aprender, que la república no se construye de un día para otro, toma muchos años hacerlo. Y la transición democrática, como lo decíamos aquí hace unos meses, ya casi años, la capacidad de despedir a tu gobernante es sumamente importante como ciudadanía, cosa que hoy los venezolanos no pueden hacer, los nicaragüenses no pueden hacer, bueno, muchos los bolivianos no pueden hacer, los peruanos están en un problemón por tratarlo de hacer, en fin, ¿no? Y creo que es algo bien importante que hay que celebrar, y eso es lo que yo vi que hacen los estadounidenses, realmente tiran la casa por la ventana en este fin de semana para hacerlo. Eso me pareció muy interesante y una lección aprendida para nuestros países. Lo otro, pues, ¿qué te puedo decir? Me llamó muchísimo la atención la energía que había, la esperanza, el positivismo. Yo creo que hoy MAGA, Make America Great Again, en fin, debe ser una de las marcas más reconocidas en el mundo. De verdad, sería interesante medirla contra Coca-Cola, contra Apple, ¿verdad? Contra estas marcas icónicas del mundo, qué impacto tiene, porque realmente pues mueve masas hoy esa marca, y eso pues realmente también es muy interesante entenderlo, porque yo creo que esto se dio en un momento importantísimo para Estados Unidos, pero más importante para el mundo, que vamos a hablar de eso más adelante, ¿no? Pero la experiencia muy interesante, la foto con Milei, pues, ¿qué te puedo decir? Muy, muy interesante. Pero también fue interesantísima con Ted Cruz, con Santiago Peña de Paraguay, con Santiago de Vox, con Germán Terch y Martín Frías de Vox. O sea, realmente fueron muchos, María Elvira Salazar, o sea, fueron muchos momentos bien interesantes, pues conversando con líderes mundiales y locales de Estados Unidos que tienen impacto en nuestras vidas en el día a día. A diferencia de otras industrias del fútbol, de la farándula, no nos impactan en el día a día. Estas personas sí nos impactan en el día a día. Estas personas sí impactan en la calidad de vida de todos los ciudadanos de sus países y del mundo en el día a día. Por lo tanto, estuvo muy, muy interesante esa experiencia. Sí, fue un evento
atípico, diría yo, porque por lo menos en mi corto tiempo de vida, cada vez mayor, Esperemos. nunca habíamos visto una toma de posesión como esta por temas de clima, evidentemente, que se celebró No, fue por tema de seguridad. por temas de seguridad. Aparentemente lo que decían ahí entre los pasillos fue un tema de seguridad. Bueno, hace Sí, sentido. sí estaba frío, porque sí estaba frío. Pero vamos. Pero Pero en esa a época ver, sí con la cerrada de calles, la mitad de Washington, a mí me tocó caminar 20 minutos o sea, fue un tema de seguridad. ¿Y ustedes qué impresión les dejó? En general, porque hay mucha tela que cortar con el tema de la inauguración, el discurso, las órdenes ejecutivas firmadas in situ en 24 horas rompiendo récord, en fin, hay mucho que platicar, no sé, Alejandro, Richie. Con la transición, lo que mencionaba Rodrigo, y abonando a eso, llama la atención, o a mí me llamó la atención, el tema ese de la carta, ¿no? La carta que deja el antecesor en el escritorio. Hoy, o hace un par de días, hoy, sale el texto, ¿no? Se dio a conocer. No siempre pasa eso. Fox News la dio a conocer en exclusiva, ya los demás la sacaron. Una carta muy sencilla, muy corta, pero que le deseaba lo mejor, digamos, a pesar de la... Bueno, saber si la escribió él, ¿verdad? Porque como que no podía escribir. Pero esa es la idea, ¿no? La transición. Acá tuvimos una transición hace más de un año, ¿ya? En donde, por ejemplo, ni siquiera fue el presidente saliente, ¿verdad? Sí. Construir república. Bueno, Trump no fue al anterior Exacto. tampoco. No lo quería decir, pero bueno, lo recordaste. No, hay que bueno, decirlo. ¿verdad? Mira, hay que decirlo y yo te diría que, a ver, el haber ido o no haber ido, pues podemos verlo como un acto de berrinche o de inmadurez política o no. Pero lo que sí es cierto, lo que no hay que dejar es que faltaron 13 millones de votos de los demócratas en la elección. O sea, algo pasó en Pensilvania, algo pasó con este cambio de reglas que hubo en esta elección, que 13 millones de demócratas menos votaron. O sea, que yo sí creo que pueden haber indicios de lo que Trump acusó hace 4 años. O sea, yo no lo descartaría tan a la primera. El tema es las instituciones, ¿no? Tanto allá como acá. Fallan, porque están hechas de personas y las personas pueden fallar, pero las instituciones finalmente tienen que tomar una decisión. Lo hicieron allá, lo hicieron acá, y que todavía haya esas dudas. A ver, se pueden hacer un montón de documentales al respecto, ¿cómo no? Pero ya no se puede dudar. No, ¿verdad? Ese es el punto. bueno, ahí viste a Mike Pence, fue a la Claro. toma de posesión de Sí. Trump, lo cual es admirable de parte de Mike Pence, ¿verdad? La esposa no. No importa, tampoco fue la esposa de Obama. Sí. ¿sí? Es cierto. Fue soltero. Ahí lo importante, creo yo, es quién va. Que me llamó Sí. mucho la atención, que mucha gente lo pregunta, por ejemplo, que no haya estado Bukele. Yo creo que a Bukele, o sea, la información que, o sea, yo creo que no lo invitaron, no creo que no va a ir No. a una toma de posesión del presidente de Estados Unidos, en este caso de Trump, si lo Sí, hubieran No se si pierde lo esa hubieran oportunidad, invitado. pero... creo que se lo hubieran No, por perdido. supuesto. Me llama la atención que no lo hayan invitado. Me llama muchísimo la atención. Y como jefe de Estado, obviamente no vas a ir si no te invitan directamente. O sea, tenés... no, pues de bueno. colado, no, ¿va? Sí, no, Eso pues, lo haces pues, vos por en eso. las fiestas, pero ya cuando cumplís cierta edad lo dejas de hacer. Tal vez. Ojalá. Pero bueno, ya tal vez yo creo que es bueno empezar a entrar más allá de la forma, Del- digamos, el fondo de lo que hizo Trump desde su primer día como presidente de Estados Unidos. Lo mencionaba Rafa, puso ahí una mesita para empezar a firmar órdenes ejecutivas una tras otra, y creo que hizo varias que ya son cambios importantes Vaya si no. e interesantes en lo que va a ser su gobierno en estos 4 años. Bueno, y lo adelantó desde el discurso, ¿eh? O sea, empieza su discurso hablando de que inicia la edad de oro de Estados Unidos. Son palabras mayores. Tampoco fue muy distinto de lo que nos dejó en 2017. Realmente siempre Trump está muy, muy marcado por discursos donde casi mesiánicos un poco. Ahí sí voy a diferir. Es bastante distinto a lo de 2017 porque ahora ya sabe. Exacto. No sabía cómo funcionaba el estado, la estructura, el swamp. No sabía qué profundidad tenía el swamp. Ahora ya sabe. Lo vimos
desde antes de la campaña, todo el vetting que hizo de la gente que posiblemente iba a estar con él para asegurarse que no le volviera a pasar lo de su primer mandato, que no le hacían caso. Sí, yo coincido con Alejandro que ayer vi un artículo que decía, hace 8 años tomó posesión como presidente recién electo, hoy tomó posesión como emperador. O sea, él tomó posesión en esta ocasión sabiendo lo que había que hacer. Esas 75 órdenes ejecutivas estaban perfectamente bien estudiadas. Él sabe, y eso es lo espectacular de la República, que van a haber algunas que la Corte Suprema se las va a rechazar. Sí. Probablemente esa de negarle el nacimiento a una persona tiene nacida en Estados legales. Unidos. Pero eso es lo lindo de Estados Unidos. Y eso es lo que tenemos que aprender para nuestros países. Y es que en una república, yo digo que la Corte Suprema de Justicia le va a decir a Trump, y le dijo a Trump en su primer término, y le ha dicho a todos los presidentes en su historia, usted es el hombre más poderoso del mundo, pero Estados Unidos no. Usted en Estados Unidos hay algo más poderoso que usted, que es la ley. Y eso, y la Constitución. Y eso es algo que tenemos que entender como latinoamericanos, como hispanoamericanos. Eso es lo que ha hecho a Estados Unidos el imperio que es. Y creo, yo estoy de acuerdo con Alejandro, yo no creo que haya sido mesiánico, yo creo que, honestamente te digo, yo creo que él va... A ver, Trump es una persona que sabe jugar el ajedrez, que sabe jugar el juego de poder. Él sí, no como unos locales. No como unos locales. sabe jugar el juego del poder. Juega, digamos, él empieza con jaque. Él empieza con todo. A Panamá, con el tema del canal. A México, con el tema de las tarifas y el tema de los narcos. Bueno, él empieza con todo. Y a partir de ahí negocia. Pero él negocia teniendo a su oponente en jaque. Sí. O por lo menos creyendo que ya está en jaque, aún si no lo está. Que en política es muy importante la percepción. La percepción es lo que pasa es de que, a ver, el tema, digamos, por ejemplo, yo creo que el ejemplo del tema del canal de Panamá es una muy buena forma para verlo. Porque, a ver, es cierto, puede que muchos consideran que es un poco exagerado lo que dice Trump, les vamos a quitar el canal de Panamá. Y probablemente sí lo sea. Y yo no creo realmente que la intención final de Trump sea esa, pero es algo que se dice para poner justamente a los panameños en una posición en la que ellos tienen que empezar a ceder más cosas a favor de Estados Unidos. ¿Pero qué cosas? El tema de los pasos más preferentes para su... Es que, a ver, es que es bien interesante. Panamá le ha dado 10 contratos a Hutchinson. A Hutchinson, que es una empresa china. Sí. Tienen 2 puertos, uno en el Pacífico. Eso no es ceder. En ambas terminales. Eso es, yo te garantizo, oíme lo que te estoy diciendo, que si Panamá no toma las decisiones que tiene que tomar para sacar a los chinos de la administración del Canal de Panamá, Panamá va a tener un problema muy serio. Creo que si las toma, que ya empezó, porque ayer ya le metieron auditoría a Hutchinson, creo que si las toma y además de él le da trato preferencial a los barcos, que según me dijeron en Washington, eso está en el documento. Militares, por lo menos, pues, militares. No, trato preferencial, pues no sé, o también, fíjate que Trump está pensando en Estados Unidos y si le puede pagar 20. Recuérdense que el año pasado Panamá incrementó sus tarifas muchísimo en el canal de Panamá por la sequía. Entonces, ahí han de haber sentido mucho los barcos americanos esa diferencia, ¿verdad? Entonces, yo no creo que, o sea, a ver, como te repito, no es, o sea, unos dirán es bluff, no es bluff, o corregís el rumbo. Es que lo interesante de Trump es que todo lo que dice tiene algo de fondo. Por ejemplo, el Golfo de América. ¿Ustedes saben por qué es? Sí, por la prohibición de... Porque Biden prohibió que en el Golfo de México se perfore petróleo. Entonces dice, bueno, pues el Golfo de América. Y hasta donde yo sé, no soy experto, pero todo lo que está a 200 millas de la costa de Florida, Florida le puede poner el nombre que se le dé la gana. Pues. Sí, como que Guatemala quiera cambiar el nombre a Matique Bay. En Estados Unidos se puede reconocer como tal, pero para que mundialmente se conozca como el Golfo de América... Es que él no lo está haciendo para ganarle el nombre, él no lo está haciendo para ganarle el nombre a México. Él lo está haciendo para poder perforar pozos petroleros. Y para que la ley... No entiendo por qué, si lo de Biden fue decreto presidencial o no. No lo revierte. Porque lo podría haber revertido. Pero si es algo que no podía revertir,
pues lo único que lo revirtió cambiándole el nombre. Fue genial. Yo les quiero recordar su primer presidencia, cuando decía que México iba a pagar por la pared, ¿se acuerdan? Ajá. Por el muro. Exactamente. Sí. México va a pagar. A ver, nunca pagó por eso. Es que Claro que ese sí. pero es mi- ese es mi punto. no, pero Con tarifas. consiguió Es otras que- cosas. es que exactamente. Yo eso es lo que me refería cuando decía Jamás no se que construyó. él, yo no sé si ese es el endgame de Trump cuando él menciona o dice ese tipo de cosas. Es cierto, Trump tiene una cierta personalidad que le hace creer a las personas con las que lidia Él que... es bully. Sí, por eso, es un bully, es un Él es bully. un bully natural. Y eso le sirve mucho para su, digamos, su visión política de Estados Unidos en el mundo. Y exactamente por eso es que con eso que dijo del Canal de Panamá, ya vimos una reacción. O sea, desde antes incluso que tomara posesión, ya estaba Panamá gestionando las auditorías a los operadores de puertos chinos. Entonces, evidentemente, él puede decir lo que se puede considerar o que muchos pueden considerar como una barbaridad, pero funciona. Bueno, que- jamás devolvió jamás devolvió a los secuestrados el día antes de la toma de posesión. Jamás. No, a ver, es sin duda la exageración. Creo que exageración sería lo mejor para decirlo, ni bluff, ni otras cosas, porque habla en un tono siempre, Es bully. dos Es tonos bully. encima de lo que debería, y no es por irracional, no es porque no lo piense. Creo que está muy bien premeditado, Seguro, sí. porque sabe que, Claro. aunque posiblemente va a haber miles de titulares después de cómo Trump no cumplió ni una promesa, porque la guerra entre Rusia y Ucrania sigue, aunque él prometió que en el primer día se iba a terminar, él sabía que no iba a ser el caso, pero poner esa declaración de intención de parte del presidente de Estados Unidos hace que sus contrincantes se la piensen dos veces. No. Y aunque no se haya terminado la guerra, ya se están dando pasos por una negociación de cese de fuego. ¿Sabes al final qué es? Que honestamente, y creo que eso es algo positivo, la verdad, que creo que le haría bien a muchos líderes mundiales comportarse también de esa forma. Trump no es una persona diplomática. O sea, él va y dice las cosas sin bullshit de por medio, como se dice. Dependiendo de qué entendas por diplomacia. Exacto. Sí. O sea, me refiero a diplomático en la forma. No es políticamente correcto. Sí, digamos, no es políticamente correcto como lo querrás llamar, pero él dice las cosas como son. Nuevamente al tema del Canal de Panamá. ¿Estados Unidos tiene la capacidad de hacer eso? Sí. Estados Unidos tiene la capacidad para hacer muchas cosas. Es un poder hegemónico bastante grande con bastante poder en todo el mundo. Obviamente, a un Biden tal vez no lo veías diciendo eso, aunque lo pensara. Pero porque para alguien como él esas no eran las formas y habían otras maneras de conseguir lo que Estados Unidos quería. Ahora Trump lo dice tal y como es. Yo me iría más allá. Yo creo que, y esto me lleva a la segunda pregunta de ¿qué llevó a Trump a ser reelecto? A ver, con el tema del Canal de Panamá y la influencia de China en el Canal de Panamá, que es estratégico para Estados Unidos y para el mundo, lo mismo que está pasando también en México, que es estratégico para Estados Unidos, y todas las empresas chinas que entraron a invertir en México o a comprar, ¿verdad? Lo que trató de hacer Japón de comprar la acerera US Steel. de Estados Unidos, de US Steel. China tiene una estrategia desde los 80s de cómo ir adquiriendo toda esta infraestructura estratégica en el mundo y volverse pues la primera potencia del mundo, el gran imperio. Y ningún presidente, ni republicano ni demócrata, le había puesto un hasta acá a China, por diferentes razones. ¿Cuáles? Pues habría que ver, habría que entender, y lástima que el FBI pues perdió el norte y no sabemos si realmente la familia Biden recibió o no recibió esos $10 millones, en fin, pero habría que entender a qué nivel de intereses había logrado estar China para que Estados Unidos fuera tan benevolente con su interferencia en lugares tan cerca y tan estratégicos como el Canal de Panamá. Lo que pasa con Trump es que, primero, al ser él un empresario multimillonario, billonario, que no necesitó vivir, digamos, de aportes como el que pudo haber recibido la familia Biden, por ejemplo, él llega muy independiente. Segundo, es una persona con un carácter, pues, o sea, cuando uno mira a Biden, uno mira a otros políticos, dices, bueno, ¿quién será el poder detrás de ese trono? Yo no creo que haya un poder detrás de Trump. O sea, no veo a nadie manipulando a Trump, ¿verdad? En todo caso, Musk podrá tener influencia en Trump,
pero no creo que sea una persona que va a estar sentado atrás diciéndole a Trump qué hacer. Es más, En el momento que pase eso... Ya pasó ayer o antier de que Musk no está de acuerdo con la inversión o no está de acuerdo en algo de la forma de inteligencia artificial. Entonces, tú lo que estás viendo acá es hoy decisiones contundentes, como la que viste con TikTok, ¿verdad? Contundentes de Trump de sacar a China, que fue lo que hizo también al final de su primer mandato. Y ahí es donde a mí me confirma de que todo el tema del COVID y que todo eso pudo haber sido fabricado por los chinos porque no podían permitir que fuera reelecto. Bueno. Porque fue el primer presidente de Estados Unidos que les puso límites. Y hoy Trump va contra, digamos, va en los países en donde pueda, como México, como Panamá, a ejercer toda la fuerza posible para sacar a China de esas posiciones. Eso estoy seguro que fue una de las razones por las cuales Trump fue reelecto. Y además de, pues, está la economía de Estados Unidos, está que hables de la inflación, está todo el tema de la migración, y por último está también toda la parte woke, que también la sociedad americana y mundial, o sea, está harta. Y yo creo que la gota que rebalsó el vaso ahorita son los incendios de California. Bueno, eso ya había sido electo. Ya había pasado el ciclo electoral. No, pero para que la gente esté desesperada, sí. porque una cosa es los incendios que se prendieron y otra cosa es que no los pudieran apagar. Sí. Y ese es el punto. ¿Por qué no los pudieron apagar? Porque resulta que el gobernador... no había querido el agua para salvar un pescadito. Un pescadito. La jefa de los bomberos era resultado del departamento DEI, sí. Y entonces es lesbiana. La alcaldesa, que es comunista, estaba en África, en Ghana, sabiendo que habían amenazado. O sea, yo creo que eso le va a costar a California muchos votos. Yo lo llegué a pensar. No sé si lo suficiente para darle vuelta, pero la tendencia es la que es. Ahora bien, es complicado. ¿Cuál es el tema que más resaltó? Si fue la economía, si fue la migración. De acuerdo al propio Trump, fue la migración. Sí. Yo lo escuché a él decir, la economía evidentemente suele ser lo que te cambia los resultados, pero él dijo, la gente después de un buen rato ya se cansa de escuchar que le repitas que las manzanas cuestan el doble. Al final, la crisis en la frontera fue el punto determinante, pero yo creo que es una suma de muchas cosas donde en general la imagen de incompetencia por parte de la administración de Biden es lo que, aparte del apoyo y del talento que tiene Trump para leer los momentos políticos, la imagen de incompetencia que creo fue generada por la ridícula carga ideológica que tuvo ese gobierno, en todos los sentidos, para la política económica, para la política migratoria y especialmente para el tema cultural, que parece que fue la prioridad del gobierno de Biden desde el día 1, es ahí donde ellos solo se pusieron zancadilla. Una de las primeras órdenes ejecutivas que firmó creo que fue la de evitar o de superar la prohibición de que personas transgénero formaran parte de las Fuerzas Armadas. Que, bueno, no, lo primero que dijo es que solo habían dos géneros. No, Biden. No, pero te quiero decir, adicional. Sí, ahorita Trump revirtió una orden ejecutiva que Biden sacó en su primer día, que era la de que no estuviera prohibido que las personas transgénero formaran parte de las Fuerzas Armadas. Eso es desde el primer día en el 2021 fue una declaración de intención de lo que iba a hacer ese gobierno. Y yo creo que por ahí va lo que hizo que rebalsara el vaso. ¿Quieren saber, en mi opinión, tema de migración? No estoy de acuerdo. Pero... ¿No estás de acuerdo con migración? Estoy de acuerdo, o sea, pero quieren saber, en mi opinión, cuándo realmente pegó en todos de los Estados Unidos y no solo en los estados del sur. Cuando los empezaron a mandar en buses y en aviones al norte. Sí. Ahí esas sociedades dijeron, wow. Y hay un tema importante. Yo me metí en noviembre cuando ganó Trump. Me metí ahí de anónimo a un space en X de un montón de zurdos que se preguntaban por qué ganó Trump. Y entonces, de aquí de Guatemala. Y entonces como que habían habían migrantes, ¿no? Y dicen dos que me llamó mucho la atención. Una dice, yo vine hace 5 años a Estados Unidos, yo iba con $100 a Walmart y llenaba la carreta. Hoy no lleno ni la canasta.
Pues la que le alcanza para 2 bolsas de dulces, ¿sí? y punto. Dice. Y la otra dice, yo llevo 30 años de vivir en Estados Unidos, mis papás también, pagamos impuestos, estamos de aquí de manera legal. Y llevé a mi papá la semana pasada al hospital, a mi papá no lo atendieron y a un migrante ilegal sí lo estaban atendiendo. Entonces, lo que le sucede al migrante, digamos, y por eso es de que tanto hispano votó por Trump, es que también, o sea, sobre todo si lo hiciste bien y hiciste el proceso legal y estás pagando tus impuestos, pues bueno, no quieres que, ¿verdad? Quieres que te atiendan en el hospital, pues, ¿verdad? Entonces yo creo que fue, a ver, yo creo que no hay, como dicen, no hay una bala de plata, ¿verdad? No hay un silver bullet. Tenés varios factores. Yo uno que sumo es que para mí esa campaña final de Kamala Harris fue vergonzosa. ¿Cuál campaña? O sea, haber puesto a Oprah, a Jennifer López, A Taylor Swift. a Taylor Swift, a Beyoncé, a Leonardo DiCaprio, a un montón de gente que tiene un montón de seguidores, ya sea por guapas o por guapos o por famosos del cine, pero nadie los admira por su estilo de vida. Nadie admira a Leonardo DiCaprio de que todas sus novias tengan 22 años, pues. O sea... No pasan de 25 ni una. ¿Verdad? Entonces, Creo que 27 las deja llegar todavía. Ni a Jennifer López, pues nadie admira la vida personal de Jennifer López. Sí, no. Entonces, yo creo que, ¿verdad? Ahorita lo vi en los Oscars, en los globos de oro, ¿verdad? Que les decía, pues ustedes pues digan un montón de cosas, pero no le digan a la gente cómo vivir y por quién votar, pues. Porque Ricky Gervais se lo había dicho hace años. Y no famosa dirección de esa edición de los Golden Globes. Sí. Muy buena. Sí. Recomendada que la busquen. Ricky Gervais, uno de los muchos que era totalmente crítico de Trump durante su primera presidencia, igual que Joe Rogan, por decir otro. Sí. Y Elon Musk, es que Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, Jeff Bezos. Robert Kennedy, Jeff, A ver, todos. relacionándolo a eso, yo creo que, en mi opinión, la razón principal por la que Trump gana es justamente porque el Partido Demócrata, y digamos que la élite del Partido Demócrata, está absolutamente desconectada, primero, de la realidad y segundo, del ciudadano promedio americano. Para que haya... Y ejemplo de eso es eso que mencionabas del último tramo de la campaña de Kamala Harris. ¿Por qué debería ser importante para el ciudadano promedio estadounidense que Cardi B asista a tu evento de campaña? Cardi B es una rapera que tiene un patrimonio de más de $20 millones. No conecta con el ciudadano americano promedio ni con sus necesidades. Y eso en general se ve en todo. No, pero digamos Elon Musk tampoco conecta, tiene $400 millones. Pero Elon Musk es un tipo que si te da un consejo lo seguís, Sí. lo escuchás. ¿Verdad? O sea, es una persona que si te dice algo decís, voy a hacerte algo de caso, porque sos probablemente el hombre más inteligente del mundo y más capaz del mundo. Y si me estás diciendo, pues algo te voy a escuchar. Claro. No digamos Tulsi Gabbard, no digamos Ramaswamy, Vivek Ramaswamy. O sea, gente que se vio el nivel de inteligencia y capacidad que tenían versus a estos que prácticamente los contrataron por la cantidad de seguidores que tenían en redes sociales. Pues no hay otra. Y te digo una cosa que se mencionó muchísimo el fin de semana es los podcasts. Sí. Los 2-3 podcasts, pero sobre todo el de Joe Rogan, que decía que la generación X, como que dijo, no, a mí no me dé más basura, yo quiero analizar. Sí. Y el hecho de que él se haya expuesto 3 horas a tener una conversación de 1 a 1, si bien es cierto, con un tipo que votó por él y que lo acompañó en su toma de posesión, pero que la conversación fue honesta y fue sensata. Y entonces ahí es donde la gente vio que era un tipo capaz y centrado. Otra cosa que yo creo que ayuda muchísimo. Y que Kamala no fue. ¿Perdón? Y que Kamala no fue. No aceptó. Otra cosa solo... que yo creo que ayudó muchísimo, sobre todo en Estados Unidos, que sigue siendo un país bastante conservador en familia, tú ves a los 5 hijos de Trump con él. Los 5 son funcionales. Los 5 son funcionales. No tienen ningún drogadicto, O sea, los 5 son funcionales. Los 5 son con él. Hasta los políticos, el yerno y la nuera, son gente exitosa. O sea, eso habla bien de Trump, independientemente de mujeriego y que por el tercer matrimonio y todas las críticas que se le puede hacer en ese sentido, pero habiendo tenido la vida de farándula que tuvo, que tenga 5 hijos funcionales que lo quieren, que lo admiran y que están cerca de él, eso no es fácil. No. Eso es admirable.
¿Ya? Eso también creo yo lo ayudó muchísimo en el sentido de que cuando la gente limpia toda la basura que hablan los medios y las redes, dices tipo, versus Kamala, que no tenía pero ni perro. Versus Biden, que su hijo estaba pasando lo que está pasando. Aclarando que hablamos de Hunter Biden, ¿verdad? Porque uno de los puntos para atacar mucho a los republicanos fue que hablar de la familia de Biden era un low blow básicamente por la situación que pasó con el otro hijo, etcétera, etcétera. Sí. Hunter Biden evidentemente se sale de la ecuación por completo. Que yo podría decir, Joe Biden es muchas cosas, pero como hombre de familia, a mí me duele criticarlo porque es... tuvo una vida complicada. Él apoyó mucho. Yo no critico a Biden como hombre de familia. Yo lo que te puedo decir es que Biden... No sé si tiene 3 hijos o no sé cuántos que tenía. Lamento mucho al que mataron, pero tiene un hijo drogadicto, perdido. O sea, no lo voy a juzgar por eso, pero sí juzgo a Trump exitosamente por no tenerlo. Biden quiere mucho a su familia, los perdonó al salir de su presidencia. Fue lo último que hizo, indultar a toda su familia. ¿Por qué perdonas a toda tu familia de no haber hecho negocios ilegales, etcétera, etcétera? No hicieron nada malo, pero por si las cosas. Preventivamente. A él y a todas las personas a las que en algún momento Trump mencionó que deberían de ser investigadas, todos perdonados. O sea, ese es un nivel. Si quieren, se puede hacer un podcast entero solo de la latinoamericanización de la política estadounidense, pero yo quiero volver al punto del tema ideológico, porque creo que por lo menos yo siempre he sido defensor de la idea de que la migración iba a ser lo que iba a definir esta elección. La economía evidentemente también importó mucho, pero creo que... Pero a ver, la economía es resultado de la migración, ¿verdad, Rafa? Porque de la ideología. Porque ese regalo obsceno de dinero que tuvo Biden de $3,000, $2,000, $3,000 por persona durante no sé cuántos años, eso es lo que no ha permitido que la inflación baje, pues. Sí, no, en general, también hay que decir que saliendo de una pandemia era complicado, lo mismo que se le critica a Trump en su momento, a todos los empleos. Pero una cosa es un año, lo hizo durante 4. O sea, no, es que no es... Él siguió regalando dinero perdonar todas las deudas. No había ninguna necesidad para hacerlo. Sí, la evaluación del dólar durante su presidencia es... O sea, tú ibas a Estados Unidos y mirabas las tiendas de lujo con gente haciendo cola porque recibían $3,000 y lo usaban para ir a comprar una bolsa. Porque no lo necesitaban para nada. Sí, trabajo no buscaron muchos, de hecho. No, y aunque tuvieran trabajo, era un dinero extra. Pero el tema es que el punto ideológico creo que fue el catalizador en general, de que esto fuera, en sus propias palabras, too big to rig, demasiado grande para amañar. Y parece que la gente ya acertó, o por lo menos de momento ya acertó. Eso creo que es un debate interesante. Estamos viendo un cambio o una regresión cultural, ideológica, o es simplemente una reacción proporcional a lo extremo que ha sido la carga ideológica, por ya no quitarle el sentido de la palabra woke, porque hoy en día woke ya casi que significa todo, pero lo que se entiende como progresismo, por así decirlo. Yo creo que la mayoría de las personas, hay algunas que no, pero en el fondo, como decías, que en Estados Unidos hay una mayoría silenciosa, la llaman algunos, conservadora. Silenciada, le dicen otros. Silenciada. Ya no, porque ahora ya X y Facebook son otra cosa. En el fondo, finalmente despertaron de ese estupor, de esa pesadilla, y se dieron cuenta que eso de que alguien de repente llega y dice, hoy yo soy de determinado sexo, bueno, género le llaman a ellos, y quiero que me trates de esta manera, con estos pronombres, y más allá de eso, yo ahora soy un animal, y entonces, a ver, eso es locura, por Dios, locura. Solo una sociedad permisiva, desde un poder permisivo, podía permitir eso. Finalmente despertaron y dijeron, esto no puede seguir más. Y cuando se ató esa locura al Partido Demócrata, dijeron nada más. O cuando el Partido Demócrata se lo abanderó por completo, porque... Yo creo que el Partido Demócrata, si lo vemos así, porque lo dijiste, creo que, digamos, el movimiento anti-woke a nivel mundial
Creo que la izquierda internacionalmente sufre exactamente lo mismo que el Partido Demócrata. Tienen una desconexión total del sentido común y han tenido una desconexión total del sentido común en los últimos 500 años. Pero más en los últimos 10. Siempre. Porque yo lo digo porque hasta las izquierdas que se consideran moderadas, por ejemplo, en Europa, se han radicalizado mucho y mucho en temas ideológicos con la ideología de género y con cosas por el estilo, con la migración también. Y al final es ese tema. Yo creo que sí hay un movimiento anti-woke creciendo a nivel mundial, no solo en Estados Unidos, porque las derechas están tomando una postura de más sentido común, simplemente. Yo no creo que ni siquiera creo que cabe la palabra radicalización ni radicales. Creo que es una respuesta a lo extremo. Todos los estudios sobre, digamos, el cambio de posturas ideológicas, por lo menos en Estados Unidos, lo que te indican es que es la izquierda la que se ha radicalizado. Y evidentemente, si ellos se radicalizan y la derecha se mantiene en el mismo centro en el que ha estado desde hace tiempo, esa postura que está en el centro, si ahora ellos están más radicalizados hacia la izquierda, les va a parecer extrema, pero realmente no lo es. Lo del sentido común es interesante. Ahora, yo creo que es más profundo que eso, Rafa. Yo creo que la civilización occidental está basada, digamos, en la familia. Ese es el fundamento de la civilización occidental, que la familia es el centro de la sociedad. Y lo que la izquierda lleva muchos años de hacer, porque no es de hace 10 años ni de hace 20, es de hace 100 años, es más, es estrategia de Gramsci, es estrategia, o sea, de Goebbels, en fin, es una estrategia de hace muchos años. Es de destruir la familia, destruir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todas estas herramientas, todas estas acciones que ha cometido o que empujaba o que empuja la izquierda, de no tengan hijos, del feminismo, empoderemos a la mujer, y era para ir rompiendo lo más posible la estructura de la familia. El tema de la identificación de 25 géneros, obviamente, si yo me identifico no binario y perro, pues no voy a tener familia, ¿verdad? Porque la familia es hombre, mujer e hijos, ¿no? Entonces, yo creo que esto va mucho, esto no es un tema de sentido común. Claro que hay un tema de sentido común, pero no era un tema de que perdimos el sentido común o nos desconectamos de la sociedad, no. Ellos tienen una estrategia bien clara y eso hay que entenderlo, y porque si no lo entendemos, entonces lo van a volver a hacer. Yo creo que hoy estamos viendo, tanto con Milei como con Trump, y creo que ahí Elon Musk, con la compra de X, de Twitter convertido en X, le debemos muchísimo de la libertad de expresión. Es un movimiento, digamos, de mucho más fuerte que solo dos presidentes. Son dos presidentes que no solo ganan, sino que además de eso son muy activos en su comunicación. Esa es una gran diferencia en la derecha. La derecha usualmente quiere que sean los datos, los resultados, los que hablen por ellos, ¿no? O sea, los buenos presidentes de derecha me refiero, ¿verdad? No, que hablen los resultados por mí, lo que pasó en Chile durante muchos años. Hoy no. Hoy tienes a un Milei que habla lo mismo de lo que hace y un Trump lo mismo. O sea, ¿qué hizo Trump ayer en paralelo a sus 75 firmas? Tuvo una conferencia de prensa de 1 hora y media. Sí. Una transparencia absoluta explicando y respondiéndole a todos los periodistas cualquier pregunta que le hicieran de cada decreto que estaba firmando. Entonces, yo creo que va mucho más allá. Creo que la sociedad, gracias a Dios, se está empezando a dar cuenta. Creo que la izquierda, por ejemplo, California, ¿por qué hay tanta migración de California a Texas y a Florida? Porque no migraron a Seattle, que es también un estado bastante progresista, o a Nueva York. No, migraron a California, a Texas y a Florida, los dos estados más conservadores de Estados Unidos y más republicanos. No, más que Wyoming. Bueno, pues, digamos... de los grandes. Digamos que donde haya trabajo, pues... Donde hay más gente que animales. Y donde podés ir a poner una empresa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas personas? Digamos, California, ¿cómo así de que el profesor tiene prohibido decirme a mí que mi hijo se está declarando no binario o bisexual o yo qué sé en el colegio?
¿Cómo es posible que le prohíban al profesor informarme a mí como padre? O sea, eso la gente con una onza de sentido común Es que por eso. empieza a rechazarlo. Sí, pero no es... lo que quiero decir es que no podemos dejarlo en el sentido común, porque eso hay que entender que la guerra cultural es real, No, claro. que hay una agenda real en contra de la destrucción y que todos estos hechos, todas estas acciones, todas estas estrategias eran con un objetivo. Es Y que eran sí. destruir a la familia y, a ver, yo no sé si yo no creo que ya lo hayamos ganado. Creo que podemos estar empezando a ver el principio del fin o el principio de la victoria, porque al final del día estaban ganando. Ya tú ves a muchísimos, o sea, bueno, solo el tema de la natalidad, los índices de natalidad en el mundo. Sí. Ese tema de que el mundo no puede con más habitantes. Sí, popularmente ese sigue siendo el paradigma impuesto. Y es la farsa más que grande es que la existe. sobrepoblación. Yo creo que Milei yo lo veo que hizo va una explicación cambiando. espectacular de que si agarras a los 8.000 millones de habitantes que hay en el mundo, no me recuerdo, pero caben en Argentina. Sí, dándoles un pedazo de tierra proporcional aceptable. El resto del mundo quedaría inhabitado. O sea, es absolutamente mentira que estamos sobrepoblados. Y ya hay sociedades en el borde del colapso, como Japón, por ejemplo. O sea, Sí. Japón está en un punto de no retorno casi con el tema de la tasa de natalidad. Entonces a lo que quiero llegar es que tenemos que ser súper profundos en entender de que sí hubieron acciones y que tenemos que saber aprovechar lo que está pasando hoy con Milei y con Trump para contarlo en nuestros países, Sí. para que no lo tengamos que aprender en carne propia, porque Milei es el resultado de Argentina tocando fondo. A mí mucha gente me dice, es que, ¿por qué nosotros no tenemos un Milei? Porque no estamos con una inflación del 500% mensual, ¿verdad? Con una hiperinflación como la que tenía Argentina. ¿Por qué no tenemos un Trump? Porque tampoco estamos en el caos todavía que tenía Estados Unidos sociológico, ideológico. Entonces, aprendamos de esos países para que no nos pase aquí. Y no dormirnos en nuestros laureles con este tema, porque yo creo que al final, creo que a lo que se refería Richie con desconexión de la... No, que eso de es la cierto, yo realidad. estoy de acuerdo. Lo que quiero decir es de que no es suficiente. Sí, es, no, es mucho más totalmente profundo, de acuerdo con que era deliberado, intencionado, irracional por completo por parte en este caso, del Partido Demócrata. Y el Partido Demócrata no lo adapta o no lo adopta. No, El Partido Demócrata lo promueve. Bueno, aquí en Guatemala, que eso tenemos que hablar de eso, ¿verdad? Vamos a llegar a 90 eso, días. sí. Y yo sí creo que aquí va a haber mucha gente que se va a quedar sin trabajo, gracias a Dios. Creo que van a desaparecer varias organizaciones y, no sé, medios de comunicación, en fin. Porque, o sea, sí van a investigar y cuando vean que hay 25 millones de dólares para promover los sindicatos, ¿a cuenta de qué Estados Unidos viene a promover sindicatos a Guatemala? no, y vamos a llegar. Ese es El un reportaje tema- que hicimos nosotros, ¿cuántos millones de dólares para promover la agenda LGTBI? Eran creo que 2 o 4 millones de dólares. Sí, no era tan cosa, Y eso pero era lo que vimos, no es Ajá. pequeño. Y eso es lo que vimos, no digamos lo que no vemos, ¿no? Yeah. Entonces, Estados Unidos, el Departamento de Estado, estaba promoviendo esa agenda progresista woke en todo el mundo. Sí. Sí, es uno de los grandes reclamos, ¿verdad? ¿Por qué un estadounidense que ni siquiera está de acuerdo con esos valores va a estar poniendo dinero de sus impuestos para que se promuevan? No, ya no es dentro de Estados Unidos, sino que fuera de Estados Unidos. Pero evidentemente hay un cambio que todavía no es lo suficientemente importante. He estado revisando un par de estudios al respecto y sí, el pico del movimiento woke en general se dio en 2021. Ahí fue el punto más alto, a raíz del movimiento Black Lives Matter y todo lo que pasó con George Floyd en general. Que fue fabricado. Por lo menos la narrativa, sin duda, fue una movida de comunicación estratégica maestra, realmente. Yo creo que hubo más mal sentido, comunicación pero bueno. estratégica. Y todos los picos que ha tenido, digamos, los temas populares sobre esta agenda han sido en reacción a algo. En su momento fue al movimiento Me Too también. Ahí empezó, digamos, a subir. Sí. Y después de 2021 pasa algo, empieza a decaer. Porque la gente se empieza a dar cuenta que tiene otros problemas, que tiene cosas más importantes que hacer, como
poder ir a Walmart con $100 y comprarse más que 2 bolsas de Sour Patch, por decir algo. Y yo no estoy tan seguro de qué tan sostenible es la tendencia en la que estamos ahorita. Me encantaría pensar que ¿Qué es tendencia? en la tendencia de revertir este mindset woke al final. Pues yo creo que habría que entender, Rafa, porque entiendo que la generación X, la generación Z, no ha adoptado ese mindset. Como, digamos, los millennials sí se la comieron toda, se la compraron absoluta, ¿verdad? Pero no sé si la generación Z también. De hecho, por lo menos estadísticamente hablando, sí, es más progresista la generación Z que la millennial. Hay una distinción interesante entre hombres y mujeres, obviamente, como mencionabas, Así principalmente por el tema del feminismo. Y es más, hasta quiero mencionar un ejemplo concreto que tiene relación al tema de la natalidad. Corea del Sur actualmente es el país con la reducción en su tasa de natalidad más alarmante. De hecho, las autoridades coreanas ya declararon esa situación como una emergencia nacional, el hecho de que tienen tasas de natalidad muy bajas. Y también en Corea del Sur, según un estudio que publicó el Financial Times, se encontró que la divergencia ideológica entre hombres y mujeres es la más marcada del mundo. O sea, los hombres y las mujeres piensan tan diferente en Corea del Sur, que está teniendo un impacto en que ya ni siquiera se relacionan. Y los hombres, pues, son de ideas más conservadoras y las mujeres de ideas más liberales, si lo queremos ver así, en términos anglos. No solo el Financial Times, ahí te voy a corregir. Nosotros también hicimos nuestro análisis sobre el tema y es proporcionalmente inverso. Hay una divergencia importante y preocupante realmente, porque no es un indicador de una sociedad sana que haya una manera tan distinta de pensar entre hombres y mujeres. Los ejemplos que ponías estudio del Financial Times eran Corea del Sur, Estados Unidos, Alemania y creo que Reino Unido. Y en todos era, mientras que las mujeres iban hacia arriba, estando ahí lo liberal, y los hombres iban cada vez más hacia abajo en lo conservador. Pero a ver, la generación Z sí sigue siendo más progresista, que también creo... Pero me llamó la atención que la generación Z votó mayoritariamente por Trump. Sí. Entonces no... a ver, el Financial Times tampoco es ya, ¿verdad? Lamentablemente ya no es un medio de comunicación pues, que no tenga un sesgo ideológico. No, a ver, hay pocos. pero ese estudio era interesante y era bastante objetivo. Yo lo que creo es que no hay que dormirnos en los laureles, porque precisamente ellos no van a dejar de existir. Todas estas organizaciones que viven del conflicto, que viven de esa digamos, hacer rivales a los hombres y a las mujeres, a los hombres y a los blancos, se alimentan de eso, y ahora con la presidencia de Trump van a volver a estar más activos. Es posible que ahora leamos menos titulares, porque eso era parte del estudio que hacía The Economist, que cada vez había menos titulares, a excepción de en el Los Angeles Times, hablando sobre temas de diversidad, sobre temas de micromachismos, en general el vocabulario propio que ellos encima se han inventado. Han disminuido en los últimos años, pero puede ser fácilmente por el hecho de que el presidente era Biden. Pero ahora que Trump ha regresado, estén seguros de que va a volver a haber problemas en las calles, que va a volver a haber titulares alarmantes. Entonces, en ese momento, tenemos que saber leer qué es lo que está pasando y insistir a la gente, y ahí vamos a regresar a esta palabra clave, a que aunque lo que viene es totalmente deliberado e intencionado, tiene que prevalecer el sentido común. No nos pueden llevar otra vez esos extremos. Hablabas de la latinoamericanización de la política gringa. Hace como media hora, pero sí. En Latinoamérica nos ha pasado siempre, ¿verdad? Cuando ganan los partidos de izquierda, deja de haber manifestaciones, no bloquean las calles, gana alguien de derecha y vuelve a pasar. Entonces eso le va a pasar a Estados Unidos, seguro. No, a ver, pero chicos, a ver, regresemos al punto, ¿no? Que es el cambio de paradigma. Yo sí creo que hay un cambio de paradigma. O sea, obviamente la izquierda no se va a rendir como nunca se ha rendido. Y que van a seguir. Eso es un hecho, pues eso no va a dejar de pasar. Pero sí, digamos, o sea,
prácticamente ya los 5 o 10 principales bancos del mundo se salieron del tema del pacto del Pacto Verde. Ya también, el perdón de Zuckerberg, el mismo Jeff Bezos ya se había separado cuando tuvo el problema con todo su equipo editorial de Washington Post. O sea, no es poca cosa que las grandes corporaciones del mundo, y tal vez este es un mensaje para las corporaciones aquí en Guatemala, que es no caigamos, o sea, en Guatemala no caigan las que no han caído, ¿verdad? Que gracias a Dios creo que no había caído casi ninguna, en toda esta estrategia del DEI y ¿verdad? Y del verde progre, llamémoslo así. Obviamente, ser ecológicamente responsables, por supuesto que sí, creo que todos, y sostenibles, creo que todos lo queremos ser. Yo no estoy diciendo que no, simplemente ya no es popularmente necesario, ya es, bueno, el mismo Disney sacó también ya de que se iba a salir completamente de esa línea, probablemente ¿cómo se llama? La sirenita va a volver a ser pelirroja. Por lo menos Rapunzel. La nueva bueno, pelirroja era, ¿verdad? Pero no era muy parecida a la caricatura. Sí, había pero entonces, yo creo que al haber este cambio de las grandes corporaciones, no estás hablando solo de un líder o de 2 líderes, sino que estás hablando de realmente las empresas, los organismos mundiales, las estructuras mundiales, que son las que te cambian las narrativas. Hollywood, por ejemplo, no lo estoy metiendo en esa canasta porque no, pero ahí, bueno, ya puso Trump a Sylvester Stallone. No me cabe la menor duda que Trump se va a meter, va a ver cómo influye para que Hollywood también cambie el rumbo, ¿verdad? Los mismos, bueno, Hollywood, que es liderado que es dirigido mayormente por judíos, haber visto la reacción del Partido Demócrata con respecto a Israel y versus Hamas, y haber visto lo que pasó en las universidades de Estados Unidos, yo creo que ahí también hay un cambio que puede ser interesante. Sí, entonces, yo creo que hubieron muchas crisis en los últimos 4 años que pueden cambiar la narrativa. Por supuesto que nadie se está sentando en sus laureles, nos tenemos que saberla comunicar. Nuestro trabajo como medio de comunicación y como grupo de contenido es saber transmitirle eso a nuestra audiencia. Pero yo sí veo algo muy grande, solo el hecho de que ya no tengas censura en los medios de comunicación masivos de redes sociales, eso ya va a ser un cambio gigantesco. Y eso se lo debemos, señores, al que hay que hacerle y darle todos los premios del mundo es a Elon Musk. O sea, lo que Elon Musk hizo por la libertad y por la civilización es extraordinario. Yo no sé si Trump hubiera ganado la elección si Elon Musk no compra Twitter. Puede que no. Ni siquiera, o sea, bueno, él ya hace mucho tiempo, y incluso ahora que ya está de regreso en X, y que su amigo es el dueño de X, no ha regresado a la plataforma como lo hacía antes. Pero sin duda es que se veía el apoyo, y de hecho las encuestas más fidedignas que yo vi, comparándola luego con los resultados de las elecciones, eran las que se veían de una cuenta random en X. O sea, era un muy buen espejo de la realidad, algo que no pasaba antes. Antes uno tenía la realidad alterada. Lo que leía en Twitter en aquel momento no era lo que la gente realmente pensaba, y por eso es que todo el mundo siempre se lleva sorpresas. Así que sí, sin duda la presidencia de Trump no solo es el síntoma de un cambio de paradigma, sino que también va a seguirlo promoviendo, siempre y cuando sus políticas como tal, en materia pura y dura, sean lo suficientemente exitosas como para que su legado se sostenga. Y ahí creo que tenemos que hablar de qué nos espera. Sí, yo creo que... ¿Qué le espera? ¿Qué va a ser la política de Trump en materia económica? Sí. Especialmente en materia económica, en materia industrial. Ahí hay una contradicción extraña entre Reaganomics, proteccionista, un poco... que todavía no termino de descifrar cómo va a funcionar. No sé ustedes cómo lo ven. Bueno, si quieren, podemos entrar al tema de la política económica. Creo que es muy importante. Sí. Yo creo que se define... La política económica de Trump para estos 4 años creo que está definida en una sola palabra, que en inglés es tariff, en español es arancel. De hecho, el propio Trump dijo que para él tariff era la palabra más linda que existía en el diccionario.
O sea, ¿qué son aranceles? Yo creo que por ahí va la política económica de Trump. Es proteccionismo y pues lo que él considera es ensanchar la capacidad del sector manufacturero de Estados Unidos. Digamos, volver a reindustrializar Estados Unidos como estuvo en algún momento para ser más competitivo a nivel mundial. Cabal, yo creo que es importante, para mí la palabra proteccionismo es peligrosa. Es peligrosa porque el proteccionismo es proteger a una industria independientemente de que sea exitosa o no sea exitosa, ¿verdad? Aquí en Guatemala me recuerdo en los 80s hubo alguien que trató de hacer carros, ¿verdad? Gracias a Dios no tuvimos a ningún gobierno diciendo voy a ser proteccionista con los carros. El Chato. ¿Verdad? El famoso Chato, porque hubiéramos estado... Bueno, México sí. Ahí van ahora. Y durante muchos años los carros en México eran de muy mala calidad. Muy mala calidad. Brasil, los carros en Brasil eran carísimos por su proteccionismo. Ya con los años, ya México tiene una industria automotriz bastante bien evolucionada, Brasil también. Que eso es importante entender, ¿verdad? Yo creo que, a ver, yo creo que Musk, una vez más, que Trump, no sé si hay diferencia. Sí. Yo creo que Trump no es tonto. Elon Trump. No es nada tonto, es un empresario. Creo que él va, y eso aquí hemos tenido de invitado muchas veces a Lizardo Bolaños, que para mí es un economista ejemplar, que dice claramente, ¿verdad? Uno puede como país promover a tu país como un país comerciante o un país industrial, ¿verdad? Y él habla de cómo Corea del Sur, Taiwán, ¿verdad? Varios tigres asiáticos promovieron su industria y no su comercio. El gran conflicto, aquí Rafa no nos dejará mentir, ¿verdad? De lo que promueve el libre mercado según la Marroquín, en algunos casos, ¿verdad? Libertarios o liberales puros versus el promover la industria. Yo creo que Trump lo que va a hacer es lo siguiente, y voy a poner el ejemplo. Entiendo que primero la industria automotriz es la que más lo tiene ocupado. No voy a decir preocupado porque creo que es ocupado. Y un carro tiene muchas fases, ¿no? De construcción. Es más, aquí ya tenemos Yasaki que está fabricando un pedacito de la fase de construcción de un carro. Yo lo que creo es que él se quiere llevar, porque a ver, General Motors dejó de ser una fábrica líder sexy hace muchísimos años, mucho antes de que México fuera una fábrica de carros grande. Ustedes no se recuerdan, no habían nacido, pero ya General Motors en los 90s, digamos, la Tahoe perdía contra la Land Cruiser cualquier día de la semana. Sí. Y era mucho más barata. Entonces, yo creo que Trump lo que va a hacer es ver cómo logra recuperar desarrollo automotriz, industrialización automotriz dentro de Estados Unidos, que pueda, o sea, como que va a dejar una parte en Estados Unidos, una parte en México y una parte, digamos, hasta nosotros nos puede caer como tipo Yasaki, ¿verdad? Buscando que el carro se siga, porque si solo se la lleva a Estados Unidos y los carros los van a fabricar ingenieros gringos que ganan $200,000 al año cada uno para arriba, claro, la Tahoe va a costar $200,000 y ahí va a perder Trump. Entonces, no creo que eso vaya a pasar. Trump no es baboso. Entonces, él sabe que... No. Y lo que tiene él hoy es, por ejemplo, un Detroit, que es una ciudad fantasma, ¿verdad? Y él para mí, él va a armar ahí un rompecabezas. Eso es lo que yo haría. Sí. Entender qué puedo fabricar en Estados Unidos para que el carro siga siendo made in USA, ¿verdad? ¿Qué me puede fabricar México más barato? ¿Y qué puedo fabricar en Guatemala, en China, en cualquier otra parte del mundo más barato? Eso es lo que yo creo que va a pasar. De hecho... Pero no, solo termino. No hablaría de proteccionismo, aunque yo sé que las tarifas, los aranceles son proteccionistas, pero yo creo que el proteccionismo es te protejo porque sos amigo. El proteccionismo y el mercantilismo están muy cerca, desde mi punto de vista, y te protejo a cambio de algo. Yo creo que en promover la industrialización, y lo que Trump quiere es que Estados Unidos vuelva a ser un país industrial como lo fue hace 100 años. Claro. Y eso yo creo que... No, de hecho, lo que iba a mencionar es que creo que la distinción vale la pena hacerlo, porque de hecho Trump había anunciado hace unos meses que tenía la intención o que podía llegar a pasar
que estableciera un arancel del 10% universal para todas las importaciones. Obviamente ese mensaje ya se moderó bastante y ya hicieron la aclaración. Si lo subes a 25. No, pero hicieron la aclaración que solo van a poner aranceles más altos para ciertos sectores estratégicos para Estados Unidos, donde ahí creo que sí es importante mencionar eso, y es que en la visión que tiene a veces Estados Unidos de la economía, sí se ve cada vez más que vale más el tema de seguridad nacional y de asuntos que son más geopolíticos que la misma eficiencia económica de sus industrias adentro, porque eso es exactamente lo que hace China. Muchas industrias. Bueno, entonces si a eso vas, yo creo que entonces la guerra que vas a ver no es un tema de proteccionismo, es un tema, digamos, de todo lo que es los carros eléctricos, que ahí sí tienes hoy, que además de su amigo, a un fabricante espectacular de carros eléctricos llamado Tesla, versus un BYD chino, ¿verdad? Un BYD, que se metió a México y que desde México puede invadir. Ya vinieron a Guate también. Sí, acaban de abrir una agencia aquí cerquita de la oficina. Pueden invadir Estados Unidos y quedarse con mucha información, porque ya no es un tema del carro per se, sino que es toda la información que te generan esos carros. Entonces ahí es donde tú dices la seguridad nacional. Ya no es un tema de que General Motors me va a hacer el carro y me va a hacer el Jeep de la guerra y el tanque de la guerra. No, es que el carro es una fuente de inteligencia y de información espectacular que Trump no quiere, como lo hizo con TikTok, que sea de los chinos. Sí. Y ahí es un tema estratégico. Creo que más allá de la industrialización estilo del siglo pasado, o casi antepasado ya, el siglo pasado, es producir más y mejor en Estados Unidos. Ayer, otro de los anuncios, junto al resto de sus nuevos amigos. Por cierto, yo me identifico mucho con Trump, porque él es el más pobre de todos sus amigos. Ahí todos son multimillonarios y él es el más pobre. Larry Ellison, no me acuerdo cómo se llama, el de ChatGPT, todos estos lanzando el Project Stargate. A ver, no es producir un carro, no es producir carros, es meterse a una industria, vamos a llamarla así, del futuro, no del pasado ni mucho menos del presente. Y él decía que iba a promover la creación para esto de 100,000 empleos para americanos. Un poco en la línea de lo que decías, digo, suerte con eso. Yo creo que muchos de esos empleos van a ser hindús, van a ser chinos. Sí. O sea, porque ahorita no tienen esa capacidad. Estados Unidos... No, además la tasa de desempleo de Estados Unidos está bajísima. ¿Sí? O sea, no es como que la gente esté buscando trabajo. Que no son los ingenieros estos, por el contrario. China e India, desde hace mucho tiempo, decidieron tomar una decisión, sí que economía centralizada casi, vamos a ir hacia allá. Estados Unidos no, la abandonó. Entonces, el día de hoy, para que Estados Unidos pueda tener eso, tiene que empezar a recuperarlo. Ahorita tiene que emplear, esa es la discusión. Ahora, vamos a ir hacia allá. A ver, la inteligencia artificial está bastante más avanzada en Estados Unidos que en cualquier otra parte del mundo. Sí, o sea, ChatGPT, o sea, todas las empresas que están haciendo hoy inteligencia artificial son de Estados Unidos. Claro, eso no quiere decir que si te robaste la salida la tenés garantizada, ¿verdad? Se robaron la salida, pero ahorita los chinos deben de estar, ¿verdad? Y tienen que seguírsela robando, pero Estados Unidos en ese sentido no se quedó corto. Y eso lo dijo ¿cómo se llama? J.D. Vance en un podcast muy bueno que se llama All In, que dijo, la única industria en los últimos 20 años en Estados Unidos que hemos liderado, sí, es la tecnológica porque no tiene regulación. Sí. ¿Verdad? O sea, la única. Que esa es la otra cosa interesantísima que vamos a ver en la política nacional de Estados Unidos. O sea, yo creo que si ustedes leyeron, y si no, se los recomiendo mucho a todos, la biografía de Elon Musk, que hizo un periodista del Washington Post, pero es una biografía espectacular, la manera en que él critica todas las regulaciones. O sea, Elon Musk, su famoso departamento de eficiencia, su famoso Dodge, él lo que va ahí es a desregular de una manera obscena. Es una imitación de lo que hizo Milei.
Sí, mismo ¿verdad? crear esa Sí, sociedad. pero lo interesante, de acuerdo, la diferencia es que Milei no lo había sufrido en carne propia. Sí. Musk sí ha sufrido en carne propia en todas sus industrias regulaciones obsoletas. Él habla hasta de regulaciones de 1960, de 1950, que dices que ya no tiene nada que ver, ¿verdad? Entonces, vas a tener una desregularización extraordinaria en Estados Unidos, que eso sí está demostrado que eso sí genera riqueza de verdad. Por eso voy a lo curioso, porque en esa parte es una política muy liberal. La regulación es, bueno, nosotros nos llaman neoliberales los que somos pro de regularización, palabra inventada. Pero por otro lado, hay un lado muy conservador. Pero es que eso es lo interesante. Y ahí es donde yo creo que hay que aprender, y ojalá aprendieran sobre todo los académicos. ¿Cuál es la regulación que le molesta a Musk, por ejemplo, y lo dice en su libro? De que el Ministerio de Ambiente lo obliga a proteger un tema de agua que se producía cuando lanzaba el cohete, que igual sucede cuando llueve. O sea, estupideces gubernamentales, no son impuestos, no son tarifas, sino que son decisiones del gobierno, ¿cómo se llama? Regulaciones gubernamentales que solo hacen que el proceso sea más lento. No, que te exijo que le metas 20 tornillos por metro cuadrado al carro. ¿Y por qué 20 y no 15 o 10? Entonces yo creo que ahí va a haber un tema bien interesante y al mismo tiempo promoviendo su industria, la industrialización de Estados Unidos. Entonces, y como repito, como no son políticos académicos o políticos de carrera que en su vida han vivido, digamos, yo creo que la mejor garantía que tienen la mayoría de migrantes legales, trabajadores que viven en Estados Unidos, tanto legales como documentados como indocumentados, es que Trump en sus hoteles, en sus restaurantes, en sus campos de golf, tiene que tener muchísimos de esos como empleados. Entonces, él mismo sabe el valor que lo ha dicho. Pero yo ahí sí creo que hay que hacer una distinción. Yo lo he dicho bastantes veces porque lo dicen más que nada la nueva, digamos, el nuevo círculo del Partido Republicano representado, digamos, por J.D. Vance y la gente que sí está metida. ¿Va? El tema es que yo no subestimaría realmente la postura del Partido Republicano en relación a la inmigración. ¿Por qué? Sí, es cierto. Trump necesita empleados en sus hoteles, en sus casinos y en general la economía de Estados Unidos, digamos, funciona de una manera muy favorable para muchos sectores por el trabajo del migrante. Pero viene una ala del Partido Republicano, la ala más joven, como digo, representada por J.D. Vance, que considera que es que justamente eso es parte del problema que ha destruido a la clase media estadounidense, porque miles y millones de migrantes han entrado a Estados Unidos y le han aplicado una depresión a los salarios porque los puedes contratar a un precio bastante menor de lo que le pagas a un estadounidense. Y eso lo ha dicho J.D. Vance. O sea, es más, J.D. Vance, por esa es una de las razones por las cuales él, antes de llegar a la vicepresidencia, presentó en el Senado una iniciativa de ley para ponerle un impuesto a las remesas, un impuesto del 10%. Obviamente eso no sucedió. Pero no sucedió. Y ahora pasemos a lo que puede suceder. A ver, ¿cuáles son los efectos de las políticas, tanto económicas como diplomáticas, incluso de Trump? A ver, en el mundo hay varias, Ucrania, Rusia, Israel, Hamas. A ver, Centroamérica. Creo que eso es muy... A ver, es patente que le entremos, ¿no? Totalmente. A ver, hemos estado recibiendo 50,000, 60,000, creo que en algún momento hubo un pico de 70 y pico mil retornados a Guatemala anualmente durante los últimos años. El peligro o el miedo es que ya no sean 70,000, que sean 300,000 al año. ¿Y eso cómo nos afecta? A ver, baja de remesas, aumento del desempleo en Guatemala, ¿hay oportunidades? Yo estoy de acuerdo que ese es el peligro. Estoy absolutamente de acuerdo que es el peligro y dentro de 2 años podremos saber cuál fue la realidad. Sí. Yo creo que no va a pasar.
Yo creo que no va a pasar. Yo creo que, a ver, yo tengo una información que me dieron de que tienen un listado como de 400,000 migrantes Sí. de Que ya tienen Indeseables. indeseables. Estoy 99% seguro, por la calidad del migrante guatemalteco, que ahí hay muy pocos guatemaltecos. Si fuera Venezuela, estaría sumamente preocupado. Haití. Si fuera Haití, estaría sumamente preocupado. Pero el migrante guatemalteco es un migrante trabajador, es un migrante honesto. Claro, hay excepciones, no voy a decir que no. Estoy seguro que habrán delincuentes y habrán personas no deseadas por Estados Unidos que los van a deportar. Pero repito, creo o quiero creer que eso no va a pasar. Porque si bien es cierto lo que dice J.D. Vance, puede ser cierto y es cierto, pero al final del día, si eso lo corriges, económicamente hablando, para el país sería un incremento sería una distorsión económica complicada. Sí. Que no sé qué viene antes, si la parte positiva o la parte negativa. Sí, la negativa. ¿Qué manda? Yo creo que la negativa. Sé que hay una positiva, pero... Yo también creo que puede haber una positiva en el largo plazo, Sí, pero un la shock. primera parte, Sí, sí, totalmente. el shock de que en lugar de pagar $17.50 la hora por limpiar un restaurante, tengas que pagar $50 la hora, Sí. el plato de ese restaurante se va a poner mucho, mucho más caro. No, estoy de acuerdo. Entonces, ahí creo que hay un factor entre lo que quisiera hacer y lo que puedo hacer. Sí. Que a todos los políticos, cuando llegan al poder, se les pone enfrente, ¿no? ¿Qué quiero hacer versus lo que puedo hacer? Por un lado. Entonces, por otro lado, lo que yo he escuchado y que creo que es lo que dices, yo quiero migrantes, pero que entren por el lugar correcto, que entren por la puerta de enfrente, por el proceso correcto. Primero para saber quiénes son, Para saber cuántos quiénes son, si tienen antecedentes penales, ¿verdad? Creo, y además para que no traigan más que su ser humano con él, no traigan drogas, no traigan fentanilo, no sean terroristas de otros países, no sea un hondureño, un sirio con pasaporte hondureño. O sea que a Mayra Vélez no la va a poner a cuidar la frontera sur, pues. No creo, va. ¿verdad? Entonces yo creo o quiero creer que los países que no hemos hecho las cosas tan mal como Guatemala, no nos tenemos que preocupar tanto. No. México, por ejemplo, sí la tiene complicada. Los carteles. México tiene muy complicada porque tanto Andrés Manuel López Obrador como Claudia Sheinbaum, Morena, el partido Morena, tiene vínculos muy fuertes con los carteles del narco. Entonces, ese decreto de poner a los carteles del narco como organizaciones terroristas, ahí sí vas a tener un conflicto de soberanía nacional porque van a haber drones, ¿verdad? Y pueden haber vainas como con ISIS, como con Al-Qaeda, en fin, donde no piden permiso ni piden con permiso. Y sí va a haber una tensión en ese sentido con México, porque además de México es un país muy nacionalista, no es un país en ese sentido que sea tan abierto. Entonces, una cosa que no quisiera hacer yo hoy es líder de un cartel de narcotráfico. Hoy nunca. Hoy, aclaramos. porque la posibilidad de que me caiga un dron encima no es fácil, ¿verdad? Es muy alta. Y tampoco quisiera ser el presidente de México. Sí. Porque la voy a tener complicada. Sí. Entonces, creo que ahí la cosa va a ser distinta. Creo que el famoso que Guatemala se vuelve la frontera sur de Estados Unidos se va a fortalecer. Y ahí pues veo complicado porque realmente, lamentablemente, no sé si el presidente Arévalo va a tener la sabiduría para saber manejar esto. Porque por un lado estamos viendo a Semilla en el Congreso haciendo ya alianzas con crimen organizado. Y eso el Departamento de Estado lo sabe, lo va a saber más. La ley que apoyó Semilla prácticamente para apoyar el lavado de dinero, para facilitar el lavado de dinero. Todo el tema de la corrupción y que sabemos que el narco está involucrado con los CODEDES y toda esa estructura de proveeduría que hay en el interior de la República. Ahí sí quiero ver yo qué va a pasar en el sentido de que no estoy tan seguro que tanto Arévalo va a saber poner en su lugar, digamos, a sus bases radicales, que antes eran amigos muy cercanos del Departamento de Estado, y
va a saber seguir manteniendo una buena relación con este nuevo Departamento de Estado que va a ser muy distinto a los anteriores. Y que ojalá que dure. Aunque mucha gente decía que no. Que no va a durar. No, que mucha gente decía que el Departamento de Estado no cambiaba. Ah. Lo que la gente no entendía era que el Departamento de Estado iba a cambiar de personas, no iba a cambiar de órdenes. Y ayer renunciaron ya decenas de oficiales senior del Departamento de Estado. ¿Alguna orden nueva han de haber recibido que no les gustó? No, es que no es orden nueva. Es o renuncias o tengo ahí un desierto en África al que te mando, ya que no te puedo despedir porque no he pasado la ley, te mando a un desierto en África. A Nairobi. Diplomático. A Nairobi de embajador. No sé si Nairobi puede ser lindo, no conozco Nairobi. Bueno, ahorita, ya hablando de temas internacionales, Trump recibe la presidencia con un par de conflictos interesantes que tiene que resolver. Rusia y Ucrania. Rusia y Ucrania creo que tiene que ser la primera prioridad de Estados Unidos, no por su importancia geopolítica, porque yo creo que en Estados Unidos están muy conscientes que Rusia no es... Yo creo que te está salteando algo. El primero era Israel jamás y lo resolvió antes de tomar posesión. Pero es que, bueno, a ver, me refiero a que es más importante resolver el de Rusia y Ucrania por el gasto que estaba significando para Estados Unidos. Sí. Que, a ver, si vamos a hablar del tema inflacionario y de los regalitos de Biden, no sé qué efecto habrá tenido en la inflación. Y de los bomberos de California. Claro, lo que ha gastado Estados Unidos en esa guerra, una guerra que no empezaron y que ellos han tenido que mantener y que no ha concluido. Acá hay un par de puntos importantes, no solo por eso, sino que porque también pone fricción en lo que ha sido el paradigma de seguridad internacional del mundo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, que es la organización del Tratado del Atlántico Norte. Está en horas complicadas por el hecho de que la solución que Estados Unidos va a querer para Rusia no es la que quiere Europa, que es donde está concentrada gran parte de la OTAN. Y entonces lo que va a pasar es que Trump le va a decir a Europa, paguen ustedes la guerra. Exacto. Claro. Al final, ¿quién paga los tamales? Aquí lo que te está cambiando, Rafa, yo te entiendo que sos politólogo y todos estos tratados, es que a Trump todo eso le vale madre. No. Hoy lo Entonces, leía justamente. Lo tengo muy claro. Trump le va a decir a Europa, si ustedes quieren continuar esa guerra, sigan, páguenla, para empezar. Ya le mandó un mensaje a Putin hoy, Sí. en X. Bastante interesante. ¿Verdad? O sea, hay un analista muy bueno que es demócrata, por cierto, pero entiendo que votó por Trump porque Kamala le daba vergüenza, que se llama Ian Bremmer, ¿verdad? Y él decía, en su primer mandato Trump, sí bien es cierto, era amigo de Putin, pero nunca ningún presidente de Estados Unidos tenía tantas sanciones puestas en Rusia, ¿verdad? Hay una entrevista que se la recomiendo a todo el mundo en TEDx, con la CEO de TED, no de TEDx, de TED, la organización. Y él dice cabalmente, la diferencia entre, esta entrevista es antes de que gane la elección, entre Kamala y Trump, dice él, es que Kamala se va a ir por el tratado del no sé qué Atlántico y por Naciones Unidas y con suerte en 4 años va a poder resolver el tema. Trump, el día que tome posesión, va a hacer 2 llamadas. Le va a decir a Zelensky, qué pena me da, vas a tener que perder X cantidad de tierra. Sí. Lo siento mucho, ¿verdad? Pero se acaba la guerra, pero tienes que ceder esto que perdiste. Y a Putin le va a decir al revés, pero lo mismo, ¿verdad? Qué pena me da, pero si no haces esto y no dejas de atacar a Ucrania, pues entonces te vienen esta cantidad de decisiones que tomaré. Hay un elemento que no hemos metido en la ecuación. Y el mensaje que puso hoy Trump o ayer iba en esa línea. O sea, va en esa línea. Y el tratado, como te digo, si se mete la OTAN, en fin, y Naciones Unidas a decirle a Trump, les va a decir, perfecto, paguen ustedes la guerra. Y ahí se acabó la historia. El tema energético. Ya sabemos que Trump es muy favorable a drill, baby, drill. El tema energético creo que va a jugar un papel importante en cómo se va a resolver o qué va a pasar de ese momento en adelante en Europa. Porque Estados Unidos, por supuesto, que está muy interesado en venderle gas natural a Europa y que ya no lo compre a Rusia. Y petróleo. Por supuesto. Los europeos están así como que... Y ya no se lo compra a Rusia. Asqueándose del petróleo, pero el gas natural no. Lo necesitan cada invierno. Sí. A ver, creo que fue
2022 que hubo más muertes en Europa por no poder mantener las casas calientes que lo que hubo por la pandemia. Bien. Sí. Y ese es un tema del que no se habla lo suficiente, de la soberanía energética, que, Totalmente. dicho sea de paso, yo, defensor de ciertos cambios que estoy viendo, el cambio de paradigma también está llegando a Europa, no solo en Estados Unidos, no solo acá. Pero Europa tiene un problema, siento yo, Rafa. Alemania. No, además de Alemania, Europa tiene un problema, y es que Europa, como dice un artículo que escribimos acá hace unas semanas o meses, aunque se espabile, se le va a ser tan lento. Sí. O sea, ¿Sí lo escribí yo? tú te lo escribiste. Ya van tarde. ¿Verdad? Ya van tan tarde y les va a tomar tanto tiempo, aunque se despierten, que Estados Unidos va a poder aprovechar eso. Estados Unidos, yo te garantizo que ayer, o sea, la toma de posesión fue el lunes. Estoy seguro que el lunes en la tarde o el martes en la mañana o el viernes de la semana pasada ya habían empezado a mover maquinaria para Drill Baby Drill. Sí, en North Dakota, en el mar, en el Golfo de América, en Ahora fin, ya, ¿no? O sea, Estados Unidos, yo creo que de aquí a que termine el año, ya vuelve a tener la producción de petróleo, y eso lo que va a pasar es que sí te va a bajar el costo de la gasolina, que eso en la economía es potentísimo. Sí. O sea, en Tiene efecto, un efecto dominó. no, es que estás hablando de que llegó a $4 el galón. No en California. O sea, No, ahí siempre ha estado en $4. En Florida, te estoy diciendo, $4 cuando estaba en 1.50 en el gobierno de Trump. Claro. Imagínate que vuelva a bajar a 1.50, a $2 el galón. Sí. Eso tiene un impacto en la economía de Estados Unidos importantísimo. Y yo creo que a Europa incluso le va a caer bien esa actitud con la que Trump está viendo, digamos, el futuro o al menos estos próximos 4 años de relaciones en ese sentido. Porque, a ver, Europa en términos de defensa, digamos, a través de la OTAN principalmente, se volvió sumamente dependiente de Estados Unidos. Totalmente. O sea, absolutamente dependiente de Estados Unidos. Y ahora viene Trump, y yo creo que con un argumento moral bastante auténtico, que de hecho, creo yo, resonó muchísimo con sus votantes, que era: no tiene por qué Estados Unidos estarle pagando la defensa a Ucrania. ¿Por qué? Y de ahí venía el ciudadano estadounidense también. Se va a preguntar, ¿por qué yo estoy pagando de mis impuestos una guerra en Ucrania que, disculpen, pero los ucranianos no me importan realmente? Y de ahí veo que en California no pueden apagar ni un fuego porque no hay dinero. O sea, es un tema complicado, digamos, para el estadounidense promedio, y creo que la actitud de Trump va a ir para que eso ya no pase, y a Europa le va a caer bien. Sí, por lo menos desde el Parlamento Europeo te dan la razón. O sea, esto es lo mismo que pasó en 2017. Lo que pasa es que el liderazgo que había en Europa en ese momento se indignaba. Y entonces Trump es malo, Trump es Hitler, es esto, lo otro es malo, cuidado que la democracia se puede morir con este. Los de ahorita están indignados también, pero sabiendo que tiene razón y que si les indigna, lo que tienen que hacer es tomar acción. Y el llamado para subir el gasto militar en la Unión Europea y tener su propia política de defensa ya se está moviendo. Pero lo que te pasa también ahí, Rafa, lo que te pasa también ahí, Rafa, que hay que entender es que si Estados Unidos estaba liderado antes de Trump por una élite política decadente y corrupta, Europa le gana por mucho. Sí. Por siglos. No, si el mejor trabajo del mundo es ser eurodiputado. Por mucho. Entonces, digamos, yo sí creo, yo tuve la fortuna de estar la semana pasada con Santiago Abascal y con la gente de Vox, y ellos están muy, muy optimistas de cómo tanto lo que está logrando Milei como lo que primero Dios va a empezar a lograr Trump, los mismos europeos se van a dar cuenta. No estoy de acuerdo con Richie que, digamos, los americanos no les importa un bledo a los ucranianos. O sea, el americano en ese sentido es bien solidario. Sí. Pero lo que no está de acuerdo el americano es, primero, en efecto, que le cueste su departamento de bomberos y que no puedan apagar los incendios, eso sí. Y segundo, de que no se vea ninguna intención de terminar la guerra. Que pareciera que están todos muy contentos con que la guerra continúe. Entonces, yo creo que eso es lo que sí va a cambiar, que Trump, así como lo hizo en su primer mandato,
no solo no va a empezar ninguna guerra, como dijo en su discurso, yo quiero que mi legado sea ser el peacemaker, ¿verdad? Y creo que eso es auténtico en él y es una de las razones por las cuales tiene que cuidarse muchísimo, porque gente muy, muy mala y que mata, pues no va a estar de acuerdo con eso, porque viven de las guerras. Claro. Entonces, yo veo que Europa puede, primero Dios, bueno, ya entiendo que ya está a punto, primero Dios puede ser que suceda en ¿cómo se llama? En Alemania, Hay una elección que anticipada, el partido de derecha definida, porque no creo que sea radical, solo es definido, puede ganar. Pasó en Rumanía, entiendo yo, que hay todo un tema de que no quieren... Sí, no, les desconocieron las elecciones. Que le desconocieron las elecciones al candidato que ganó. O sea, Europa va a entrar ahorita en un conflicto interno que Musk se los empezó a poner con el tema de la libre expresión, ¿verdad? Europa va a entrar porque Europa sí está gobernado por una partida con excepciones, obviamente, de políticos corruptos, decadentes, que lo que quieren es controlar. Y son, regresando al comentario de Alejandro, los que, por ejemplo, pararon todo el tema de la energía nuclear, de las plantas de energía nuclear, y se vuelven dependientes de Rusia, pues. Exacto. Entonces... Bueno, hay algunos más vivos que otros. Ese es un tema que viene de Alemania, porque los franceses, calladita la boca, Bueno, están felices con su energía nuclear, por supuesto. sin hacer mucho ruido, pero bueno. Sí, eso es un legado de Angela Merkel. Totalmente. No. Bueno. Ese es un legado de una sociedad que está totalmente traumada y culturalmente bloqueada. A ver, tienen un par de guerras que justifican tienen una culpa Sí, atávica pero no ahí puede- que pero espiar. Es no white puede. guilt. Sí, Sí. no Al nivel puede guiar europeo. tu política pública energética a esa... No, y volverte dependiente de Rusia. Exactamente. No, pero no, eso no va a cambiar pronto, tristemente. Sí, por lo menos en Alemania. No, Ahora, es más, si la última planta de energía nuclear creo que la cerraron hasta hace unos años, ni siquiera fue que fuera hace rato. O sea, Sí. Lo que me encantó es que cuando se empezaron a ver así a palitos, dijeron, bueno, no, dijimos no a energías sucias. La energía nuclear es limpia, es verde. bueno, está bien. Bueno, entiendo que sí. Sí. Es bueno. una de las más limpias. Bueno, eso es Europa, pero América Latina, yo sostengo la teoría de que va, y no es invento mío, sino que son palabras del actual, el actual secretario de Estado. América Latina va a ser más importante de lo que lo ha sido en mucho tiempo. Y en parte por lo descuidado que había estado en los últimos años. Yo creo que es la primera vez que tenemos un departamento de Estado, que vamos a tener un departamento de Estado que sabe dónde queda. Que puede ubicar en el mapa. Bueno, ojo, ¿verdad? Gasolina. Aquí en Guatemala sufrimos el exceso de atención del Departamento de Estado durante varios años. Pero fíjate que bajo la perspectiva de que el secretario, digamos, en ese caso, el secretario no sabía. O sea, ¿a qué me refiero? Tú tuviste incluso Mike Pompeo con Trump, Claro. no digamos de Obama para atrás, y Blinken. Son personas que no les interesaba América Latina. De Que acuerdo. cuando llegaba algún ahí subalterno a hablarle de América Latina, a ver, es como que a ti te van a preguntar de qué lado vacían el basurero. O sea, les era irrelevante América Latina. Creo que a Marco Rubio no. Y eso lo ves con el nombramiento de Christopher Landau. Christopher Landau es un diplomático de muy buen nivel de Estados Unidos que vivió en México, fue embajador de Estados Unidos en México. Es un tipo de primer nivel, pues que le tiene mucho cariño a América Latina. Mauricio Claver Clarón como enviado especial. Que tiene, a diferencia de la última persona que ocupó su puesto, Mauricio sí tiene experiencia en temas latinoamericanos. Y te habla español perfecto. A ver, son como que un equipo de floridianos. Sí, de cubano-americanos. No, más que cubano-americanos, de floridianos que sí saben exactamente quién es el malo en Cuba, saben exactamente quién es el malo en Venezuela, saben quién es el malo en ¿cómo se llama? En Colombia. O sea, voy a poner un ejemplo. No puedo creer que Blinken sepa lo malo que es Petro e Iván Velázquez para Estados Unidos.
Y si lo hubiera sabido, que hubiera permitido que Todd Robinson tuviera la amistad que tenía con Iván Velázquez. O sea, Iván Velázquez tiene en Colombia contratos con Rusia en temas de helicópteros. Ha protegido el narco, a los narcotraficantes y a los productores de narco, a los narcos en Colombia. Los ha protegido. Grupos terroristas. Los ha prácticamente promovido. Protegen a Venezuela. Y Todd Robinson, su secretario de INL, Para el hemisferio Narcotics occidental. and Law Enforcement, Sí. era íntimo amigo de él. ¿Qué me dice a mí esto? Que Blinken jamás en su vida averiguó quién era Iván Velázquez, quién era Gustavo Petro y qué estaba haciendo Todd Robinson con él. Entonces, yo creo que hoy un Marco Rubio, a un Christopher Landau, no los van a engañar tan fácilmente. Entonces, a mí me lo decía alguien ayer, ¿y qué va a pasar con Guatemala? Con que nos dejen en paz. Sí. Con que no se metan, ya es victoria. Totalmente. Con que no se metan. A mí eso de que les quiten el 90 días, ojalá nos quiten toda la ayuda, porque aparte no es ni siquiera ayuda que de verdad ayuda. ¿Verdad? Entonces, yo sí creo que para América Latina va a ser positivo y como repito, creo fuertemente que son personas que van a entender lo que pasa. Porque el americano no entiende la diferencia entre derecha e izquierda en América Latina. Para ellos, digamos, para la mayoría llamémosle de gringo, ¿verdad? Que los que creen que Estados Unidos... Gringo muy gringo. Gringo muy gringo. La derecha son los conservadores y la izquierda son los demócratas. O sea, la derecha era George Bush y la izquierda era Bill Clinton. Sí. Y ellos creen que cuando vienen a nuestros países eso era lo mismo. Claro. Y cuando tú les explicas que no, que aquí la izquierda es Fidel Castro, es Maduro, es Daniel Ortega, es guerrilla, Evo Morales, es marxismo, pero eso no lo entienden hasta que no lo ven. Aquí la verdadera izquierda. La izquierda, sí. Los zurdos en Latinoamérica son guerrilleros, son comunistas. Tendrás algunos socialdemócratas, pero son la excepción. A ver, yo tengo cierto optimismo, pero también algunas reservas, porque al final hay incluso un artículo publicado en 2024, en abril de 2024, en una revista que se llama National Interest, de Marco Rubio, hablando de cuál era su visión de política exterior de Estados Unidos hacia América Latina. Y aquí ya ni siquiera va estrictamente de izquierdas y derechas. Evidentemente, sabemos que en el continente la izquierda es mucho más reacia con Estados Unidos que la derecha, por decirlo de una manera muy diplomática. Va de amigos de Estados Unidos y enemigos de Estados Unidos. Y en ese sentido, todos los que sean potenciales amigos de Estados Unidos, o mejor dicho, los que estén en riesgo de ser muy amigos de China, van a tener un trato preferencial, de alguna manera, que no me parece mal. Es decir, la idea de Marco Rubio es sustituir todos esos proyectos de infraestructura, de telecomunicaciones que China le está ofreciendo a estos países que tienen las puertas abiertas a ser amigos de Estados Unidos, se los vamos a abrir nosotros. El problema es, y yo entiendo que bajo la bandera de la defensa de la democracia se ha instrumentalizado la política exterior de Estados Unidos con motivos estrictamente ideológicos, por lo menos en las administraciones de Biden y de Obama. Aquí todos entendemos de qué estamos hablando. Pero al dejar de lado esa bandera, creo que Estados Unidos de alguna manera puede llegar a fortalecer ciertos regímenes autoritarios en la región, y me remito al caso de El Salvador. Bukele es uno de esos amigos que Marco Rubio ha mencionado como uno de esos posibles aliados de Estados Unidos a los que hay que apoyar para alejar de China. Pero vamos a abandonar del todo la idea de Estados Unidos como un exportador no solo de productos comerciales, sino también valores democráticos. Eso es una de las reservas que tengo yo. Pues mira, yo al menos sé, porque hay testimonios de ello y creo que va en la línea de lo que piensa Marco Rubio y el propio, regreso otra vez a J.D. Vance, porque también lo dijo en una entrevista, y es que ven cómo la competencia por la influencia en América Latina contra China se les ha ido de las manos, porque haces una comparación. Estados Unidos ha tenido una política exterior moralizante en Latinoamérica.
mientras China te está construyendo puertos, megapuertos en Perú, que acaban de inaugurar. Entonces, o sea, la diferencia entre que y Turquía, que es más del lado de China, en El Salvador. Sí, y un montón de cosas más. Digamos, en Sudamérica, Estados Unidos está, digamos, bastante mal. Ya China ya es el primer socio comercial más grande de casi todos los países, ¿no? Colombia no, sí. Perú sí. Pero digamos que de casi todos. Sí. Entonces, yo sí creo, y creo que ahorita con una de las órdenes ejecutivas que firmó Trump, que es el tema de la ayuda exterior, se van a tomar 90 días para analizar qué es lo que está haciendo Estados Unidos con su dinero y ojalá le presten especial atención a Latinoamérica, porque ahí es donde se va a notar la diferencia en la política exterior de Estados Unidos. Cómo van a manejar los recursos, si va a haber ayuda o no va a haber ayuda, qué incentivos le van a dar, no sé, por ejemplo, a sus empresas para que inviertan más en América Latina y hacerle contrapeso a las empresas chinas como Huawei, como BID. Porque, a ver, y esto es muy interesante y publicamos nosotros en República una nota sobre el tema hace muy poco, pero China hace diplomacia en nombre del Partido Comunista Chino a través de sus empresas. Claro. Yo no sé si sabían esto, es un dato curioso que yo me enteré justamente por esa nota, y es que todas las empresas grandes chinas que conocemos, repito, Huawei, BID y muchas más, por ley tienen que tener un comité del Partido Comunista Chino adentro de su estructura organizacional. Sí. Eso quiere decir, las empresas chinas están intervenidas por el Partido Comunista Chino, por ley, y eso es información pública, no me lo estoy inventando yo. Y entonces, hacerle competencia a eso, siendo un país democrático como Estados Unidos, es muy complicado. O sea, sí es difícil. No va a ser fácil encontrar un contrapeso ante eso en América Latina, pero yo creo que, al menos con los nombramientos que hizo Trump y lo que estamos viendo de la postura de varios de sus funcionarios más senior, creo que van a encontrar la forma y definitivamente le van a poner muchísima atención a América Latina en estos 4 años. Creo que pues ojalá. Se va a regresar un poco a la postura de Franklin Delano Roosevelt con Somoza. Porque no sé si la frase puede hacer que nos metamos en problemas en YouTube, no la voy a replicar, pero el que quiera que la busque. ¿Qué decía Franklin Delano Roosevelt sobre Somoza en Nicaragua? Hombre, a ver, hay que ser precisos. Bueno, se puede decir de una manera más... No, digo, hay que ser precisos. Es una frase que le dice su secretario de Estado a él. Sí, bueno. Es un hijo de perra, pero es nuestro hijo de perra. Es. Creo que esa va a ser un poco la postura con algunos presidentes que, afortunadamente, los que están en ese círculo cercano, en su mayoría, son presidentes que lo están haciendo muy bien. Guatemala se ha quedado fuera de esa lista. Sí. Y ahí sería interesante ver cuáles van a ser las prioridades del Departamento de Estado con Guatemala. El tema de los pues es lo que te digo, o sea, si tú ves esa lista hoy, si la vemos como quienes estuvieron invitados a la toma de posesión de Trump, Milei y Santiago Peña de Paraguay. Yeah. Bueno, él metió un par más, o sea, tal vez no estuvieron invitados, pero no solo estaba Santiago Peña, también estaba el presidente Dios mío, el Esequibo, de Guyana. Sí. Estaba... Eso es porque son petroleros. Sí, exacto. Rodrigo Chávez, estaba Nayib Bukele, evidentemente Milei. No, Bukele no estaba. No, en el artículo que te comento. No, es que está bien, una cosa es un artículo, yo te estoy diciendo en acciones. O sea, si vemos ahorita quiénes son esos presidentes de Latinoamérica que podemos identificar como aliados de Estados Unidos, los únicos dos que estaban invitados o que fueron Milei de Argentina y Santiago Peña de Paraguay. Y llegó Edmundo González, que no estoy seguro si estuvo invitado o no a la toma de posesión. Está invitado a todos lados ahorita. Ahorita es como la Lo invitamos acá también. Si ahorita es como ya vino, que venga. Ahorita es como la Coca-Cola, ¿no? Están todas las fiestas, pero te quiero decir, yo creo que también ahí vamos a ver sorpresas. Pueden haber sorpresas. O sea, lo que hay que entender es que todo lo que creo que podemos estar ante un momento histórico en el mundo de que todo lo que estábamos acostumbrados a ver
todas las acciones, todas las actitudes que estábamos acostumbrados a ver, que la política exterior de Estados Unidos era bipartidista, y un montón de cosas, pueden cambiar. Pueden cambiar de una manera importante. Y creo que va a ser también mucho el trabajo de cada país tener la habilidad de acercarse y de aprovechar una buena relación, que es lo que ojalá Areva lo hiciera, aunque pues no creo que lo haga, porque no voy a mentir, creo que no lo va a poder hacer, pero sería espectacular que tuviéramos hoy acá a Estados Unidos ayudándonos a resolver los problemas de infraestructura, ayudándonos, qué sé yo, hasta construir el canal seco. En fin, ¿verdad? Creo que sería espectacular si tuviéramos, pues obviamente, un partido de gobierno, un gobierno mucho más competente y menos ideologizado. Pero independientemente, creo que vamos a tener sorpresas. Pueden ser positivas y pueden ser negativas, porque creo que hoy Estados Unidos está, así como lo hablamos hace un rato, de que era casi que un parteaguas en el tema ideológico, woke, lo mismo está pasando con China. O sea, si Estados Unidos sigue permitiendo el avance de China, cuando menos sienta el puerto de California va a ser chino. Entonces hay un tema ahí y Trump eso lo sabe. Recordemos que Trump, por ejemplo, metió a la cárcel, ¿se recuerdan? Al CEO de Huawei, o un ejecutivo altísimo de Huawei en su época. O sea, Trump sabe perfectamente bien que hay ahí una batalla estratégica. Y ahorita tal vez se nos olvida, porque ya venimos desde el 2016 escuchando hablar de China, pero es que eso sí es tal vez de las cosas donde más más generalizado está el reconocimiento a Trump, es que antes de él nadie hablaba de China. Es que es lo que te estoy diciendo. China, él lo puso ahí. Hay un libro espectacular que escribió un militar americano en los 90s, que habla de toda la estrategia china y cómo estaba avanzando. Y ningún demócrata ni ningún republicano hizo caso. Había hecho caso, le había puesto un hasta aquí a China. El primero que le pone un hasta aquí a China es Trump en su primer mandato. Y ojo que yo no creo que la intención de China sea reemplazar a Estados Unidos. No. Quiere competir tranquilamente. Competir tranquilamente y decir, tal vez ustedes son la mayor potencia, pero no son la única y no se les puede no tocar. Aquí estamos les gustaría nosotros. ser segundos. Sí. Okay. Y un segundo lo suficientemente fuerte para poner en problemas al primero. No. Y eso... Bueno, me va a parecer interesante ver cómo es esa actitud hacia América Latina, porque si algo ha pasado es que China se ha metido en el traspatio de Estados Unidos, algo que durante todo el siglo anterior fue la obsesión de Estados Unidos, que no pasara con la Unión Soviética, se descuidaron y ahora les pasó con China. Entonces, recuperar esa esfera de influencia más inmediata me parece interesante. Yo sí creo que China quiere quitar el número dominio mundial a Estados Unidos. Te lo puedo garantizar. Sí. Te lo puedo garantizar. O sea, la estrategia que tiene China de inversión en toda la infraestructura estratégica en el mundo no es para seguir siendo el número 2. China ya es el número 2. Estados Unidos ya hoy respeta a China militar y comercialmente sin necesidad de que China haga nada más nuevo. O sea, y China no solo lo sigue haciendo, sino que lo hace agresivamente. Totalmente. O sea, ese puerto que hizo en Perú no es porque le gustan los pescados peruanos. No, claro, no. A ver, yo estoy de acuerdo. Es una... si fuera Gavin Newsom el presidente, tal vez sí lo hubiera hecho. Por el debate es admisible, pero yo le recomiendo el libro On China, del amigo de todo el mundo, Henry Kissinger. Habla muy bien del tema, pero... También puede haber otro podcast hablando exclusivamente de China. Yo creo que estaríamos fascinados porque es realmente interesante. Es probablemente... Es que yo creo que al final todo lo que vaya a ser política exterior de Estados Unidos hacia Latinoamérica... Y hacia todo el mundo. Bueno, y hacia todo el mundo, sí. Pero principalmente en Latinoamérica. Quiero aterrizarlo en nuestra región. Es China y migración. Sí. Y ahí puedes meter también el tema que está relacionado a seguridad. Y tienes drogas. Sí, por eso seguridad. O sea, pero drogas. El fentanilo
ya dejó de ser una droga recreacional en Estados Pero Unidos. yo creo que Pero eso tiene que ver con China también, Sí, el tema del fentanilo. la obsesión contra el narco también tiene que ver con migración. por Porque supuesto. Totalmente. Es que al final del día, donde entra una persona, Entran entra cuatro. lo que cosa. sea con la persona, pues, ¿verdad? Porque no creo que pase por un detector de metales en la frontera sur de Estados Unidos. No, ahora los bueno, migrantes- chicos, vamos entrando a conclusiones. Sí. No es anuncio de programa de CNN, ¿verdad? Yo, jalándome un poco de la teoría de Rafa, la pugna por la dominación global tiene a Estados Unidos ahorita en una posición de desventaja. Los 4 años de Biden fueron aparatosos. Sí. Ahora tenemos ¿verdad? En la región a un presidente que está clarísimo en que lo que vos decís no es cierto, en que sí, los chinos quieren dominar el mundo y va a retomar el terreno militar y comercialmente. Esperemos de que en la región no lo retome militarmente, sino que sea comercial, como decías, con oportunidades, con inversiones, no con ayudas que nunca ayudaron, como hacía el Departamento de Estado y la USAID en tiempo de Biden. Entonces, así tal vez puede recuperar terreno Estados Unidos. Y cuando digo, no es que nos volvamos deshumanos. A ver, Guatemala históricamente ha sido, y espero que siga siendo, un aliado estratégico de Estados Unidos, nunca de China, como algunos países de la región ya. Pero que vuelva a tener esa influencia y esa preponderancia por las razones correctas. No porque mandan ayudas a ONGs en donde trabajan tales o cuales personas, ¿no? Sí, yo para terminar diría que es un interés estratégico de Estados Unidos que Latinoamérica esté bien y le vaya bien. Y vamos a hablar puntualmente de Guatemala, que como mencionaba Rodrigo, cada vez más se va a convertir en la verdadera frontera sur de Estados Unidos. Para que Estados Unidos resuelva los problemas más grandes o las prioridades de Trump en su mandato, que son el tema de la migración, el tema de las drogas y el tema de China, necesita que Latinoamérica esté bien. O sea, es conveniencia de Estados Unidos para resolver esos problemas que tienen domésticamente, que Latinoamérica tenga más empleo, tenga más inversión, tenga crecimiento económico, respete más los valores familiares. Eso tiene mucho que ver también, porque ya tenemos con la migración un problema de desintegración familiar terrible y encima financias programas que le enseñan a los jóvenes a que podés ser un perro si querés. Y todo eso creo que va en conjunto a demostrar que Estados Unidos tiene que tener en mente el mejor interés también de Latinoamérica para poder procurar sus propios intereses. Yo la verdad es de que estoy muy contento y festejo con mucha energía lo sucedido, porque en primer lugar creo que el que más va a sufrir de todo esto es la guerra cultural. Sí creo fuertemente que este puede ser un parteaguas, una reversión importante a nivel mundial, que yo creo que el daño que le estaba haciendo a la sociedad, toda esta promoción del wokeismo por parte del Departamento de Estado de USA, del gobierno de Estados Unidos, tanto adentro de Estados Unidos como en el mundo, era peligrosísima, era nefasta y era lo que de verdad iba a arruinar nuestra sociedad, o lo que de verdad puede arruinar nuestra sociedad. Porque si nosotros dejamos de ver a la familia como la institución más importante de nuestra sociedad, en ese momento pues perdimos todo lo que estamos hechos. Y alguien me decía una vez, pero ¿y por qué esa es la mejor estructura familiar o la mejor estructura de una sociedad? Pues bueno, yo no soy nadie para decir cuál es la mejor estructura, pero lo que sí sé es que yo veo budistas, musulmanes, gente de todas partes del mundo, de todas las culturas, migrando a la cultura occidental, al hemisferio occidental y no viceversa. Los que migran de aquí para allá es por ir a hacer dinero y punto, y algún par de noveleros, ¿no? Pero realmente la migración fuerte es de todas las otras culturas hacia la cultura occidental. ¿Por qué? Porque es la que mejor te protege los derechos individuales, la que mejor te protege como individuo,
y por lo tanto donde más feliz y donde mejor te realizas en su gran mayoría de veces. Eso creo yo es lo más importante. Segundo, pues creo que tiene que haber y espero que haya un fortalecimiento. A mí la izquierda me preocupa muchísimo la alianza que tiene con el narcotráfico. Para mucha gente el narcotráfico es un problema ajeno, es un problema de los que lo consumen en Estados Unidos y los que lo pasan. Para mí no, para mí el narcotráfico, lo estamos viendo hoy en México. Si tú pierdes la lucha contra el narcotráfico, se te vuelve México y dejas de vivir en paz en tu casa, dejas de vivir en paz en el restaurante de la esquina. O sea, el narco en México está pasando. Ya hoy México volvió a ser un país donde la gran mayoría de ciudades son muy peligrosas por culpa del narco. Entonces creo que el fortalecer la lucha contra el narco, yo no sé si para desaparecer el narco, probablemente al narco no lo vas a lograr desaparecer nunca, pero por lo menos para mantenerlo marginado y voy a decir en su mínima expresión o en una expresión por lo menos bajo control, el resultado de eso es paz para el resto del país. Que podamos ir hoy todavía en carro a cualquier hora del día o de la noche a Titlán, a Escuintla, a Izabal, a casi cualquier lugar del país, eso es bien importante. Y si perdemos el control en la lucha contra el narco, en ese momento Guatemala se vuelve otra vez un desmadre como lo tuvimos. Y la izquierda, si lo vemos, hace alianzas con el narco. Lo hizo en México, lo hizo en Honduras, lo hizo en Venezuela, estoy seguro que lo tiene hecho en Nicaragua, lo hizo en Colombia y aquí en Guatemala pues ya estamos viendo indicios muy, muy peligrosos. Entonces esas dos cosas creo yo son sumamente importantes. Y la de la migración, pues la verdad es que creo que cerrar esa vía, esa carretera que hoy estaba abierta hasta la semana pasada de migración irregular, que generaba incentivos nefastos para que la gente tuviera que contratar traficantes humanos, los famosos coyotes, para poder hacer esa travesía y sufrirla, porque hipotecaban sus casas, se morían en el camino. Yo creo que cerrar eso y al mismo tiempo abrir canales de migración formal, legales, institucionales, en donde la gente no arriesgue su vida por una mejor oportunidad, yo le doy la bienvenida a eso. Sí. Y honestamente no creo que vaya a haber un cambio en la parte económica en ese sentido. Igual me equivoco, si le meten remesas, si le meten impuestos a las remesas, pues obviamente sí. Pero no sé, no lo ha mencionado Trump desde hace mucho tiempo, lo mencionó en su primer término, pero creo que ahorita en la segunda término no lo volvió a mencionar. Algo se habrá dado cuenta de que no le funcionaba, creo yo. Pero bueno, yo creo que promover y generar los incentivos correctos para que haya una migración sana, regular y en orden, y sobre todo segura, pues es lo que quieres, porque al final del día tú lo que quieres es que migre la gente que quiere migrar, no la gente que no quiere migrar. Porque muchos migrantes migran sin querer hacerlo. Sí. Y queremos que migren los que quieren migrar, como pasa en todas partes del mundo. Yo creo que mi conclusión es, este podcast puede que nos haga ver como que ya tenemos la gorrita, ¿verdad? La gorrita roja. Y no es un culto al líder, pero creo que se tiene que entender que si se exalta mucho a Trump, tiene mucho que ver con lo que había del otro lado, con lo que han sido los últimos 4 años, con lo que fueron los 8 años de Obama y el rumbo por el que se llevaba al mundo. Porque ¿por qué nos importa tanto a nosotros en Guatemala, en El Salvador, en Centroamérica, la política de Estados Unidos? Nos guste o no nos guste, es el orden mundial en el que vivimos y en el que hemos vivido por pues, ya casi 100 años. Y también ese es el sistema y el modelo que ha generado el mayor periodo de paz en la historia de la humanidad. Cuando Estados Unidos se resfría, a nosotros nos da pulmonía. Trump puede, sin ser un Lincoln, sin ser un Reagan, sin ser un Roosevelt y sin ser un Kennedy, pasar a ser... ¿Por qué no? ¿Por qué no puede ser uno de esos? Porque yo no lo considero, en mi opinión personal, no lo considero uno de ellos. Puede no ser ellos, pero pasar a la historia como uno de los presidentes más importantes, por lo menos de este siglo.
especialmente por la deriva en la que iba Estados Unidos y lo que eso hubiera representado para el mundo. Entonces, sí hay que poner en tu análisis nada más, en esa comparación que hiciste, es un tipo que sobrevivió 2 atentados, no sé cuántos juicios, que a diferencia de todos esos personajes que dices que no sé cuál era su patrimonio, un tipo que tenía muchísimo que perder, es el de los pocos presidentes que entró a la presidencia con más dinero que con la que salió, y que ser político lo único que le ha costado es dinero. Un tipo que podría haber pasado los últimos 15 años de su vida viviendo, jugando golf y en los lugares más paradisíacos del mundo con un avión, no necesita el Air Force One para vivir como lujo, y todo eso lo hizo a un lado por su país. A ver, no, que sea rudo para hablar, que no sea políticamente correcto. Yo creo que eso hay que... No lo malinterpretemos, yo no lo veo de menos, pero a ver, no es un presidente que dirigió el país durante una guerra civil y abolió la esclavitud, o el que de alguna manera fue el parcialmente responsable. Estás comparando presidentes, exacto, viéndolos para atrás versus uno que está entrando. Por eso digo, a ver, no es esa figura, y creo que la historia, nos guste o no, tal vez no lo va a recordar como esas 4 figuras, pero va a ser sumamente importante. Y especialmente para nosotros. Si no lo vemos, si no lo queremos reconocer, está bien. Nosotros les estamos dando nuestra opinión, no tienen por qué comprarla. Los animamos a que lo hagan y que se suscriban a todas nuestras plataformas, especialmente nuestros boletines y este canal de YouTube donde van a estar viendo este contenido. Pero aquí no acabamos de hacer casi 2 horas de culto al líder, sino que hablar de las cosas como son. Y eso es lo que pueden encontrar, no solo en este episodio, sino que en todos los que se vienen. Así que creo que se vienen 4 años buenos, sin lugar a dudas mejor que los últimos 4. Yo creo que se vienen 2 años en donde hay que comprar un Poporopos, porque va a ser una película que va a valer la pena ver. Porque después de que, cuando cambie el Senado y el Congreso, dentro de 2 años ya veremos. Sí, a ver qué pasa. Pero los siguientes 2 años van a estar interesantes. Van a ser muy interesantes. Pero bueno, sin alargar ya más el tema, les agradezco a todos por su tiempo, por habernos estado escuchando y viendo también, porque no nos ponemos bonitos para que no nos vean. Y nos vemos la próxima semana con nuestro próximo episodio. Presentado por Cruz Verde.